su polémica, no tiene que entrenar o no tiene que entrenar a la fuerza, que todavía tenemos que discutir mucho sobre que hay que entrenar la lenta, con carguitas bajas, esos conceptos que ya conocéis de la fuerza, resistencia, ¿vale? Hoy abrimos la segunda charla, abre el bloque de lesiones o patologías, ¿vale? Que también es un tema súper interesante en el que, bueno, nosotros nos encontramos pues que la gran mayoría de corredores que entran por esa puerta vienen lesionados. Es decir, el target, cuando nosotros empezamos a entrenar y montamos el centro, sabéis que somos entrenadores que nos dedicamos a entrenar principalmente corredores, especialmente de montaña, pero también corredores de asfalto, pues estábamos muy enfocados para el pie, a las marcas, al VO2 Max, al MFTP, y poco a poco nos hemos dado cuenta que lo que entraba por la puerta era corredor lesionado, ¿vale? Es decir, corredor que venía rebotado de aquí, del fisio, del trauma, de no ir a ningún sitio y estar todo el día lesionado, y vimos que, bueno, que había que recuperarlos, ¿vale? Y que este era un target muy importante, tan importante como que llegó a representar más del 70% de la gente que pedía información en este centro para entrenar. Con lo cual, bueno, empezamos a especializarnos un poco en este aspecto y bueno, pues vamos a abrir un poquito este ciclo de charlas en el que hablaremos de algunas más, pero vamos a hablar hoy de la fascitis. Seguramente a nivel runner o a nivel running, una de las lesiones pues, más habituales. Hay 4 grandes lesiones, las vamos a ver después y además intentaremos interaccionar un poquito, ¿vale? ¿Por qué creéis que estas lesiones se producen y qué tienen en común? Pero sobre todo, es muy importante, el objetivo o la idea de esta sesión es hablar de la fascitis plantar del corredor, cómo evitarla antes de que aparezca, ¿vale? Cuando esta se implanta, ¿vale? Esto ya tiene que pasar a manos de otros profesionales, ¿vale? Podemos intentar ver qué pasa con esa biomecánica del pie, qué pasa con la biomecánica de carrera, ver con acelerómetros 3D qué puede estar pasando, hacer una valoración clínica, ¿vale? de ese pie, pero es cierto que ahí entonces ya necesitamos, pues bueno, que haya resonancias magnéticas, que el diagnóstico esté bien hecho, hay gente que te viene con, me duele aquí, tengo fascitis, pero en realidad no la tiene diagnosticada, ¿vale? Vamos a centrarnos, es importante hacer énfasis un poco en el título, vamos a, como entrenadores, a ver cómo evitar que esta aparezca, qué mecanismos nos llevan a la aparición de esta fascitis, ¿vale? Que es un dolor bastante inhabilitante, tiene diferentes grados, pero nos vamos a encontrar que en muchos casos hay gente a la que le afecta directamente hasta el caminar, ¿vale? Y estamos hablando de que tiene su día a día, pasa horas de pie, etcétera, etcétera, le cuesta esta cadena. Vamos a centrarnos especialmente en la del corredor, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha tenido algo de fascitis? Ya te conozco. ¿Alguien más? ¿No ha sufrido una fascitis? Ahora os preguntaré qué es una fascitis, ¿vale? Seguramente tendréis una idea más o menos clara de qué es, pero vamos a intentar definirla desde un punto de vista más etnológico, ¿vale? Antes, como introducción, o para ir centrándonos un poquito en este bloque de lesiones y de patologías, que, insisto, representa el principal target o el principal cúmulo de preguntas y consultas que se nos realizan, incluso si sois, ¿quién de aquí corre? Algunos ya os conozco, pero los que no, que levanten la mano. ¿Corredores? 1, 2, 3, 4. No habitualmente. Uno habitualmente. ¿Corres? Sí, pero no habitualmente. No habitualmente, como una cosa puntual. Muy de vez en cuando. Vale. No os metéis 50 kilómetros semanales, ni preparáis ultras, ni cosas de este tipo, ¿no? Vale, para teneros también un poquito fichados. Vale, vamos a hablar un poquito de esto, de las epidemiologías, o la epidemiología, que es la ciencia que estudia la prevalencia de lesiones, ¿vale? De manera específica para el corredor. Fijaros un poquito en estas estadísticas, porque la verdad es que asusta, ¿vale? Vamos a pasar una pandemia, supongo que os acordáis, ¿no? Hemos estado en pandemia, ¿vale? Hemos pasado una pandemia, pero cuando vemos valores como estos, ¿vale? Nos cuentan las estadísticas epidemiológicas que aproximadamente el 60% de los corredores se lesionan como mínimo una vez al año, ¿vale? Por aquí, cuando podáis ver la sesión grabada de estas referencias, ¿vale? Asusta bastante, esto es una pandemia. Es decir, que los corredores, que alguien que busca practicar deporte, que busca salud, bueno, la mayoría que busca rendimiento y luego si la salud, si eso ya vendrá, ¿no? Pero se supone que buscamos un entorno más saludable, que esté tan lesionado, tendría que hacernos pensar, ¿vale? ¿Por qué hay tanta gente con tendinosis rotulianas, con tendinopatías aquíleas, con fascitis plantares, con condropatías rotulianas, ¿vale? Y con otros tipos de lesiones que ahora vemos, ¿vale? Por lo tanto,
Hombre, creo que merece una aproximación, ¿vale? A qué puede estar pasando y, sobre todo, ¿se puede evitar? Esa es la pregunta que habría que hacerse. O tenemos que asumir que correr es lesivo y ya está. Oye, si no te quieres lesionar, no corras, ¿vale? Si no te quieres lesionar, no hagas press de banca, ¿vale? Si no te quieres lesionar, no salgas de casa. Entonces nos lesionaremos de otra manera, ¿no? Porque estaremos en el sofá con diabetes, con síndrome metabólico, etc. Bueno, vamos a ver algunos datos que también son bastante elocuentes y que también nos ayudan a explicar un poquito por qué llegamos a esta epidemiología, ¿vale? Casi epidemia. ¿Vale? Aquí vemos el dato que ya hemos comentado, el 60% de los corredores se ha lesionado en el último año y realmente estos datos salen en unos estudios bastante interesantes en los que, si lo queréis saber, ¿vale? Se habla mucho más, qué tipo de lesiones, con qué prevalencia, mujeres, hombres, no vamos a entrar en ese detalle, pero, insisto, es un valor muy interesante que sale de estos estudios, pero que desde nuestra óptica, que lógicamente estamos en la base de la pirámide de la evidencia científica, ¿no? Opiniones personales, no sientan cátedra, realmente nos encontramos que estos valores están ahí, ¿vale? Os he dicho antes, los que entran por la puerta siempre acaban contratándote porque vienen con lesión. No sé quién me ha dicho que te habéis curado la rodilla, no sé quién me ha dicho, bueno, pues vamos a ver qué te pasa, ¿vale? Y es una putada, no por las palabras, los copias grabado, ¿vale? Porque ya te vienen lesionados. A nosotros lo que nos gusta es que vemos una persona, ¿vale? Que pueda correr, que le podamos meter caña y que dentro de toda nuestra estrategia preventiva, trabajo de fuerza, valoración artromuscular, valoración clínica, valoración biomecánica, no se nos lesione. Pero cuando te llegan lesionados, te tiras 3 o 4 meses antes de que esa persona a veces pueda correr. Y es frustrante. Es frustrante porque tienes que decir, si tienes fascitis plantar, vamos a hacer esto, hemos valorado, ¿no? Horoscopio, pim pam, pero no puedes correr. ¿Cómo no voy a correr? ¿Vale? Entonces es una batalla que a nosotros nos cuesta bastante. Pero miremos otros números. El 86% de los corredores no suele seguir un plan nutricional regular. O sea, en los ámbitos nuestros, ámbito del nutricionista, pero llama la atención. Hay gente que somete al cuerpo a estas tensiones, ¿vale? Y a estas sobrecargas, o se apunta a un ultramaratón. Había estadísticas muy interesantes de la Ultra Pirineo. Entonces es una carrera de 100 kilómetros, 6.000 positivos, en la que se indicaba que cerca del 90% de los corredores que llegaban a meta llegaban en condiciones de deshidratación muy elevadas, ¿vale? Que la mayoría, si se sufrían abandonos, ¿vale? Por problemas gastrointestinales, pueden llegar a representar entre el 50 y el 60%. Entonces, ostras, hay una figura muy importante que es el nutricionista deportivo. Existe, no hay que inventarla, está ahí, ¿vale? ¿Cómo puede ser que gente que paga una pasta por ir a una Ultra Pirineo, cuesta, este año estamos apuntados al anillo, ¿vale? Cuesta 160 euros la inscripción, ¿vale? No tengo un nutricionista para prepararse. Pero seguimos, ¿vale? Si nos vamos aquí, 77% no cuenta con un plan de entrenamiento regular. Tampoco contratan entrenadores. Somos caros, ¿vale? Si luego las zapatillas con fibra de carbono, ¿vale? Valen 200 y pico euros, es súper guay, ¿vale? Pero pagar un entrenador que te regule, que te controle las cargas, que te entrene, ¿vale? Que pasen por el trauma, que pasen por el podólogo, que pasen por el fisio, ¿vale? Eso es caro. Lo tenemos aquí en el medio, el 75% no se realiza pruebas de esfuerzo. Luego hay sorpresas, ¿vale? Desmayos en meta, taquicardias, problemas, ¿vale? Seguimos con algunas estadísticas curiosas, casi el 50% no calienta adecuadamente, ¿vale? Esa fase de preparación al ejercicio, que va mucho más allá de aumentar la temperatura, ¿vale? Calentar no es un concepto del todo correcto, pero hablaríamos de esa fase de preparación, ¿vale? Activación dinámica, activación del sistema nervioso, bla, bla, bla. Casi el 50%. Y nos ponemos a hacer series, nos ponemos a hacer grandes volúmenes, ¿no? El 52% de los corredores corren con el móvil, ¿vale? Cuando pone que corren con el móvil, ¿vale? Se refiere a que corren con apps de control, ¿vale? Tipo Strava, etcétera, pero no con un pulsómetro, ¿vale? Ni con un control de cargas, ¿vale? Por lo tanto, es como, sí, vamos a subir. Si me muero, que me paráis el Garmin, ¿vale? Para que no sigan contando, ¿vale? Pero es igual si me muero, ¿no? Lo importante es registrar el track. Y el 42,8% de lesionados, ¿vale? Se informa por Internet para solucionar sus problemas. Y este es un mundo maravilloso de Internet. Yo le decía a Daniel, ostras, llevo una semana que tengo poco apetito, estoy comiendo poco, ¿vale? Es un disgusto personal y digo, será por eso, ¿vale? Pero como tengo hipotiroidismo, me voy a Google y le pregunto factores de pérdida de apetito. He cerrado rápidamente,
¿vale? Porque tenía desde problemas renales a problemas hepáticos, a tumores y infierno, ¿vale? Por lo tanto, Internet no es la solución para informarse cuando uno está enfermo, ¿vale? Primer principio del doctor Google. Si vais a los que corréis, alguna vez habéis estado lesionados, o los que nos estén escuchando, ¿vale? Seguro que acabamos en foros, muchos acabamos en foros, ¿vale? No voy a decir nombres, pero en España hay foros con muchos usuarios, ¿vale? Para Running, para Track Running, en Facebook. Es increíble cómo el apartado de lesiones es, ¿vale? Tengo fascitis, tengo condropatía, no hay manera, he pasado por 23 fisios, he ido para aquí. Entonces es fantástico cómo la gente se recomienda cosas, ¿vale? Cremitas, pomadas, alcoholes. Hay que contratar profesionales, ¿vale? Dentro de esta lista, ¿vale? De las grandes lesiones o de las grandes 4 lesiones que estadísticamente encontramos cuando hacemos una búsqueda en bases de datos tipo PubMed, ¿vale? Similar, nos encontramos que las 4 lesiones más habituales que nos encontramos en el corredor, luego podríamos discutir si en el de montaña hay más prevalencia de unas y en el de asfalto hay otras, pero la verdad es que no hay una gran diferencia. Son las siguientes: fascitis plantar, de la que vamos a hablar hoy, sobre todo cómo prevenirla, insisto, no cómo curarla cuando está implantada, ¿vale? Una tendinopatía atilia, ¿vale? Lo que habitualmente la gente llama popularmente una tendinitis atilia. Habría que, luego haremos un poquito de incidencia en eso, ¿vale? Tendinitis, tendinosis, tendinopatía, no son términos similares, ¿vale? La condropatía rotuliana, condromalacia rotuliana o síndrome patelofemoral, el mismo nombre para las 3 patologías, que, bueno, consta de una artrosis, ¿vale? En la parte posterior de la rótula o en la tróquea femoral, es una artrosis, es una degradación del cartílago por un exceso de roce, o el famoso síndrome de la cintilla iliotibial. Sabéis, lo ha tenido, ¿vale? Pero es el clásico dolor punzante allí en el lateral, ¿vale? Por encima de debajo de la cintilla, ¿vale? En la bursa, por el fregamiento excesivo y por una rigidez excesiva de este tracto iliotibial, ¿vale? Son las grandes 4 reinas de las lesiones en el mundo de la carrera. Y os hago una pregunta. ¿Qué tienen en común todas estas 4 lesiones? Aparte de que son las más comunes en el corredor, no me digáis eso, ¿vale? Pero aquellos que sois entrenadores, porque sé que aquí hay entrenadores, profesionales del ejercicio físico, podólogos, ¿vale? ¿Veis algo en común en estas 4 lesiones? Algo que os llame. Es una pregunta difícil, ¿eh? Es una pregunta complicada. A ver si alguien se da cuenta. ¿Veis algo en común en estas 4 lesiones? Una cosa importante, todas están de cadera para abajo, ¿vale? El 80% de las lesiones de los corredores van a ser en miembros inferiores, ¿vale? Eso bastante evidente. 20% también encontramos, lógicamente, a nivel de cintura escapulohumeral, de hombro, lumbar, espalda, pero vamos a hablar de estas. Conociendo un poquito la etiología, los que sabéis un poquito más, el resto entiendo que no me podéis contestar, ¿veis algo en común? Yo no sé si lo contesto. Lánzate, estamos aquí para... Si hablas tú, no veo. Puede ser porque haces movimientos repetidamente, ¿no? A correr. Haces movimientos repetidamente, me gustan. Cíclicos, sí. Y entonces, bueno, las rodillas, la pierna entera, ¿no? O sea, es como todo el rato. Sí, que están en las piernas, lo vemos, ¿vale? Rodilla y pie, principalmente, complejo pie-tobillo, ¿vale? Y no es por la repetición de movimientos. Va por ahí, pero algo más. Claro. Son todas articulaciones articulares. Son todas de origen no traumático, ¿vale? Estamos ante, y vas por ahí, ¿vale? Es decir, lo más preocupante es que estamos ante lesiones que no son de origen traumático, ¿vale? Una lesión de origen traumático es aquí en la que hay un impacto, hay una caída, hay una rotura, hay una entrada jugando al fútbol y me rompen los ligamentos cruzados, ¿vale? Hay un esguince de tobillo, ¿vale? No, si nos vamos atrás, todas estas lesiones tienen como fuente un sobreuso, una debilidad muscular, una biomecánica incorrecta, una estructura intramuscular que no está funcionando adecuadamente y que lógicamente se va a ver agravado por debilidades, ¿vale? Porque estamos realizando un movimiento cíclico, repetido, con la misma distribución de planos, ¿vale? En el plano sagital, proceso de flexo-extensión, con lo cual, claro, para mí es preocupante porque son evitables, ¿vale? Yo no puedo evitar, a ver, sí puedo evitar, podríamos discutir mucho, un esguince, ¿vale? Es cierto que un esguince es un accidente, se me va al pie, se me va hacia inversión, ¿vale? Y todos los ligamentos externos, ¿vale?
peroneo astragalino, anterior, posterior, peroneo calcáneo, a tomar bien, ¿vale? Incluso los deltoideos. Pero es un trauma, ¿vale? Me caigo al suelo y me rompo un fémur. Eso es un trauma, no lo puedo evitar. Sí que, lógicamente, si soy muy zote, pues voy a tener más riesgo de caerme que nada. Pero es difícil. Pero estamos ante un tipo de lesión cuya causa principal, como hemos comentado, es este desequilibrio artrocinemático, ¿vale? Una rodilla que no se mueve bien, una rodilla que puede tener un síndrome, ¿vale?, de rotación tibiofemoral, un pie en el que el arco plantar no tiene la estructura suficiente para devolvernos ese stiffness, ¿vale? Una movilidad, una dorsiflexión de tobillo que nos encontramos limitada y que, por lo tanto, va a generar sobrecargas a nivel, pues, de tendón aquileo, pero también a nivel fascial. Vamos a ver después cómo la fascia plantar, a través del calcáneo, está conectada con el tendón aquileo, ¿vale? Que cuando lo vemos en los atlas de anatomía, vemos el tendón, vemos la fascia y parece que acaban ahí. No es verdad, ¿vale? Cuando vemos un cadáver, ¿vale?, vemos que en realidad hay un tejido fascial que los une, y que cuando tiramos de uno, la otra se mueve. Por lo tanto, cuando tenemos acortamientos, cuando tenemos problemas de movimiento de funcionalidad, todo eso empieza a fallar. Y, lógicamente, puede ser la suma de todo. Desequilibrios, falta de fuerza en la musculatura del pie. Uno de los problemas que nos encontramos es que los corredores no entrenan la fuerza. Por eso empezamos el ciclo de charlas con el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Era la charla estrella un poco para decir, por favor, empezad a entrenar la fuerza de una santa vez. Pero claro, ¿a qué le llamamos fuerza? La mayoría de corredores, cuando ya te empiezan a entrenar la fuerza o entran en un foro, ven que tienen que hacer algo, ¿qué hacen? Cadilla, cada, atrás, bueno, lo intento, ¿vale? Y oye, bien, está muy bien, ¿vale? Hay que ver si hay desequilibrios, ¿vale? Entre isquios y cuádriceps, ¿vale? Pero ¿habéis visto a algún corredor entrenando bien? ¿Habéis visto a algún corredor con una gomita entrenando hallux, entrenando flexor del dedo gordo, entrenando extensores del dedo gordo, entrenando, sí, vosotros sí, lo que no has tragado, tibial posterior, pero bien, ¿vale? Trabajando pantorrilla, pero no simplemente haciendo esto de aquí, o sea, entendiendo que la pantorrilla es controladora de la pronación, sobre todo por el vasto medial del gastrocnemio. No lo vemos, ¿vale? Y aquí hago una crítica al mundo de la podología, ¿vale? Porque me encuentro a menudo que la gente te viene con plantillas, pero no viene con un programa de entrenamiento de fuerza para 100, ¿vale? Entonces, me llama la atención soberanamente. Sí, es que ni tan menos precisamente. Yo tengo un podólogo atípico porque yo realmente sí que digo, vale, hay alguna plantilla, sí creo que hay una plantilla. Ahí. Yo no sé si Genial. Que te va a dar las pautas para trabajar. La posterior, yo hago una pauta para ese paciente, yo le voy a ayudar en su parte, reparamos Sí. el médico, Sí. y luego sí que en el corredor, ¿vale? No, No. Pues me parece fantástico, porque la batalla que nosotros hemos tenido con podólogos podríamos llegar a escribir un libro, ¿vale? Incluso hasta el punto de gente que viene con plantillas, que mediante ejercicio deja de llevar plantillas y te llama al podólogo para decirte que estás haciendo que estoy perdiendo vitales, ¿vale? Y dices, estamos para ayudar a yo mismo, lo que me interesa no te las negocio ni yo, es que esta persona corre no le duele el pie, ¿no? Igual que antes he dicho claramente, hay la figura del nutricionista deportivo, hay la figura del fisio, hay la figura del trauma, y hay la del preparador físico, redactador deportivo, y hay la del podólogo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que a veces parece que hay un vacío que cuesta, ¿no?, entre profesionales hablar, en este país antes cuesta hablar entre profesionales, ¿vale? Para pasarnos esa, también me cuesta muchas veces poder hablar con un fisio de tú a tú, no te quieren, no, esto es como mi parcela, no te metas, y es una batalla, ¿vale? Es una pena porque al final, siempre lo hemos dicho, equipos pluridisciplinares son los que tienen que funcionar, ¿vale? Y trabajar en esa línea y cada uno con sus herramientas. Pero vamos a ver un poquito luego cómo vamos a trabajar ese pie. Vamos a ver un poco una selección básica, lógicamente hay que hacer una valoración correcta, ¿vale? Y a partir de ahí decidir pues, cuál va a ser el programa de entrenamiento, etc. Pero vamos a dar, si más no, unas pautas. Vamos a empezar por qué es la fascitis plantar, ¿vale? Hemos empezado un poco con esa epidemiología, pero vamos a meternos ya un poquito en materia, ¿vale? De entrada,
Bueno, de entrada, vamos a ¿vale? El síntoma principal que nos va a dar es ese dolor plantar en el talón. ¿Vale? También se conoce síndrome del pie doloroso, síndrome del dolor plantar, ¿vale? Tiene diferentes nombres, pero bueno, habitualmente van a encontrar un curso como fascitis plantar, que no es un nombre extremadamente correcto, ahora veremos por qué, ¿vale? Lo vamos a encontrar en la parte del talón o en la zona media de la planta del pie y que no suele verse a un traumatismo concreto. Es decir, si yo voy corriendo y piso una piedra y me hago daño, no va a ser una fascitis plantar, voy a tener un trauma. En un traumatismo en el que me he clavado esa piedra, en un hematoma, ¿vale? Puede cursar de diferentes maneras. Lo que nos encontramos aquí son estos llamados microtraumatismos repetitivos, ¿vale? En el que la fascia plantar, que la vamos a ver ahora en otro vídeo, se va estirando, ¿vale? Aquí tenemos un modelo de pie, ¿vale? Muy sencillito. Luego lo vamos a ver también en vídeo. La fascia plantar vamos a ver que es un tejido aponeurótico, es un tejido conjuntivo, muy parecido al de los tendones, formado por fibras de colágeno, también tiene sus tenocitos, bla, 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 ¿vale? Proteoglicanos, matriz extracelular, pero para que os hagáis una idea es como un gran ligamento que nos encontramos en la planta del pie, ¿vale? Por debajo de la fascia plantar ya viene la capa de grasa en la piel, ¿vale? Por lo tanto, es una pieza que viene desde aquí, desde este tubérculo que tiene el calcáneo, ¿vale? Y se va abriendo hacia las diferentes cabezas metatarsianas, ¿vale? Y las falanges. ¿Para qué sirve este tejido? Es un tejido protector de las 4 capas musculares que tenemos abajo, ¿vale? Que tenemos aquí entre medio, entre los huesos y la fascia plantar, nos encontramos 4 capas de músculos, muy complejos y no hace falta aprenderse de memoria, ¿vale? Pero tenemos aquí desde el cuadrado plantar, los umbilicales, los interdigitales, hay un montón, ¿vale? Los flexores de los dedos, el flexor corto del dedo gordo, el abductor del dedo gordo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esta fascia la estamos sometiendo continuamente a este movimiento de tracción, ¿vale? Lo que acaba sucediendo es que si suceden una serie de cosas, ¿vale? Que es débil, que es que el arco colapsa excesivamente, que es que las tensiones son muy repetitivas, por eso en la carrera es uno de los deportes donde más aparece, pueden aparecer estas microlesiones en esta zona de inserción. Principalmente. Pueden aparecer en alguna otra parte, pero nos las solemos encontrar en esta zona media del talón. Doloroso, palpando, se puede reproducir el dolor en clínica, ¿vale? Cuando apretamos, aquí nos lo han dibujado un poquito aquí, la verdad es que el dibujo no me gusta, pero quería que fuera algo visual para no meter dibujos demasiado técnicos, pues lo vamos a encontrar sobre todo en esta zona de aquí. Por lo tanto, fijaros, estamos hablando de microtraumatismos repetitivos. Si hablamos de microtraumatismos repetitivos, probablemente el concepto fascitis no sea el más correcto, ¿vale? Todo aquello que lleva el sufijo itis, ya sabéis que hace referencia a inflamación. Artritis, ¿vale? Una otitis, ¿vale? Hace referencia a una inflamación de un tejido. Y no es que no haya inflamación de tejido, pero en realidad lo que hay es una degradación del tejido. Vamos a ver cómo esas fibras de colágeno, ¿vale? Principalmente, que tienen que estar alineadas para soportar una cuerda que van en la dirección de las tensiones, se empiezan a desagregar, se empiezan a producir microroturas, ¿vale? Si estuviéramos en el ámbito muscular estaríamos hablando de una ganglionisis, ¿vale? Pero en este ámbito, ¿vale? Estamos hablando de ese tipo de microtraumatismo. Por lo tanto, probablemente tendríamos que hablar de una fasciosis plantar, ¿vale? Y es el término más médico o que habitualmente no solemos encontrar, una fasciosis. Pasa lo mismo con la tendinitis. Lo que nos solemos encontrar en las tendinitis es que son más bien una tendinosis, es una desagregación de esos tendones que, claro, acaba cursando, lógicamente, con una inflamación periférica, a veces en la vaina, a veces en el paratendón, ¿vale? En el entorno, pero propiamente la zona del tendón, que está muy poco vascularizada, no presenta esos grados, ¿vale? Por lo tanto, empecemos a cambiar fascitis, que habitualmente es una inflamación, no es una inflamación, ¿vale? Es una microrotura, es una desagregación, es una pérdida de estructura de esta estructura, de esta aponeurosis plantar. Hago mucha incidencia en esto porque para saber cómo es el enemigo hay que ver de qué manera se produce y qué es, ¿vale? Por eso igual, por ejemplo, tomar antiinflamatorios o ibuprofeno, pues igual no es la solución principal, ¿vale? Porque no estamos luchando contra eso, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es cómo consigo, ¿vale? Que eso no suceda, es el ámbito de hoy, y cuando ya esté implantada, cómo consigo que eso se recupere, ¿vale? Si trabajos céntricos y tal, ahí necesitaremos un AESO, ver integrados, tal, etcétera. ¿Vale? El dolor, como hemos comentado, se siente normalmente en esa base anteromedial del talón, ¿vale? Toda esta parte de aquí. Se suele intensificar por las mañanas, cuando nos levantamos de la cama y ponemos el pie en el suelo. ¿Por qué? Porque mientras estamos en descarga, esa fascia
ganas de girar, y cuando yo me pongo de pie y ese arco plantar se chafa, ¿vale? Cuando le empiezo a dar movimiento, cuando se calienta, cuando se entra el movimiento cura, ¿vale? El movimiento cura aumenta la oxigenación, aumenta el aporte de nutrientes casi un 5%, un 5% no, un 5 veces, por lo tanto hay un aporte mayor de nutrientes y de retirada de ácidos metabólicos, pues normalmente, si no estamos ante una fascitis muy grave, se va, ¿vale? Es decir, el movimiento cura. Como decía un médico, no recuerdo su nombre, pero tengo por ahí el artículo guardado, si le duelen los tendones, muévase. ¿Vale? Es decir, el movimiento cura, el movimiento hace, siempre y cuando las cargas estén controladas, tampoco nos pasemos. Fijaros, estas imágenes están sacadas de un atlas de histología, de varios atlas de histología. Simplemente es para que veáis que ese tejido que nos vamos a encontrar, esta fascia plantar, ahora la vamos a ver ya con un poquito más de detalle, vamos a entrar en ella, ¿vale? Cuando la metemos en el microscopio, la histología es la parte de la ciencia que estudia los tejidos, ¿vale? Al microscopio y cómo se comportan, ¿vale? Aquí nos encontramos, ¿vale? Todas estas fibras de colágeno de una poliurosis, ¿vale? Fijaros cómo son, ¿vale? El colágeno va en la dirección de las tensiones, ¿vale? Aquí tendríamos el calcáneo, aquí tendríamos los dedos, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos trabajando en esta línea. Son como hilos, ¿vale? Como cuerdas perfectamente estructuradas, semiparalelas, ¿vale? Con una dirección clara, ¿vale? También se pueden ver algunos tenocitos, que es la parte, digamos, celular de la poliurosis, pero bueno, ¿vale? Matriz extracelular, ¿vale? Que habría que diferenciar entre el parénquima y tal, pero es igual. Fijaros en una imagen en la que ya tenemos esa desagregación y en el que las fibras de colágeno no se parecen ya mucho, ¿no? a lo que hay aquí. Aquí ya tenemos una tendinosis o tenemos esos microtraumatismos en el que, a base de y no parar, yo sí, yo me tomo un ibuprofeno, yo me cocho ahí reflex y sigo corriendo porque tengo una carrera la semana que viene, ¿vale? Y tú les dices, para. No, ya cuando acabe la temporada pararé. Hay que explicarles. Hay lesiones que pueden ser irreversibles, ¿vale? Si cogemos la escala de Mirs, ¿vale? De los daños tendinosos, que tiene cuatro etapas, nos vamos a encontrar que hacia la parte final hay un aumento de vascularización y que puede acabar con calcificaciones, ¿vale? Calcificaciones tendinosas, ¿vale? Que pueden luego no ser reversibles, por mucha onda de choque y por mucha historia que le podamos hacer. Si llegamos a ser tan cazurros que corremos con rodilleras con agujeros, o hacen gran cosa, ¿vale? Que corremos con cualquier cosa, ¿vale? Yo sigo, me puedo acabar encontrando que esa condropatía que antes era grado 1 ahora es 3, ¿vale? Que esa fascitis ahora tiene una calcificación en los tendones de los flexores de los dedos, ¿vale? O que tengo pues, una tendinosis también con un esporo calcáneo, ¿vale? En el tendón de Aquiles. Hay que saber parar a tiempo, hay que ir a un profesional y no insistir. Por eso en el mundo real, o en otros mundos también, bueno, en el mundo del fitness también pasa, ¿vale? Tengo que competir, mi dominada, me duele el hombro, no me importa, que diga supraespinoso es un asco. ¿Vale? Esta imagen es un poco para llamar vuestra atención. No tenemos microscopios, ¿vale? Esto es lo que pasa. ¿Qué es la fascia plantar? ¿Vale? Ya la hemos presentado, aquí la vemos un poquito en imagen. La poliurosis plantar o fascia plantar para los amigos, ¿vale? Es una estructura anatómica formada por tejido conjuntivo, tejido, lo hemos dicho, de fibras de colágeno, ¿vale? No es tejido contráctil voluntario, es decir, no es músculo. Yo no puedo contraer voluntariamente la fascia, como no puedo contraer voluntariamente un ligamento, ¿vale? Los ligamentos son estructuras pasivas, la poliurosis forma parte de ese conjunto ligamentoso del pie, en este caso, ¿vale? Por lo tanto, ¿puedo entrenar la fascia de manera directa? Probablemente no, lo he llevado un poco hacia mi terreno, pero no es entrenable de una manera directa, pero sí de manera indirecta, ahora hablaremos, ¿vale? Pero es una estructura, como hemos comentado, formada por ese tejido conjuntivo que se encuentra situada en la planta de pie por debajo de la piel, ¿vale? Y de la capa de grasa. Se fija en la parte posterior en el talón, lo vemos aquí, ¿vale? En el calcáneo, en esta apófisis, ¿vale? Anterior del calcáneo, ¿vale? Nace y, lógicamente, en los atlas anatómicos lo vemos de manera dibujada muy bonita, ¿vale? Por estas uniones, ¿vale? Ya sean las uniones tendinóseas, ¿vale? Así como estas uniones con los ligamentos, ¿vale? A esta zona de unión la llamamos entesis, ¿vale? Que también pueden aparecer lesiones como las entesitis, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero una entesis es la zona de unión entre un ligamento, un tendón, ¿vale? Con el hueso. Y es una zona de unión muy fuerte. Aquí si lo viéramos en un microscopio, veríamos cómo esas fibras de colágeno y las fibras óseas, ¿vale? Con sus osteocitos y tal, forman una zona de transición que es pura ingeniería. No vamos a entrar en mucho detalle,
pero esto soporta cargas muy elevadas. Si nos vamos hacia la parte anterior del pie, veremos cómo llegan las cabezas metatarsianas, tenemos las cápsulas, ¿vale? Y llegan incluso a insertarse en las falanges proximales, ¿vale? En este caso estamos viendo el dedo gordo, que tiene 2 falanges, en el caso del resto de dedos tienen 3 falanges, ¿vale? Esta es mi amiga aponeurosis, ¿vale? Formando un arco que contribuye a transmitir la fuerza necesaria para arrancar la propulsión del pie desde atrás y hacia adelante. ¿Qué función creéis, viendo la anatomía que tenemos aquí, qué función creéis que tiene esta fascia plantar? Antes ya hemos nombrado alguna, ¿vale? Pero, ¿qué os imagináis? Pensar que por debajo ya tenemos una capa de grasa, luego la dermis, ¿vale? Y aquí en medio tenemos un montón de músculos, flexores de los dedos, lumbricales, cuadrado lumbar, interdigital, bla, bla, ¿vale? Hay un montón de lo que llamamos musculatura intrínseca del pie, musculatura que nace y crece en el propio pie, por debajo del tobillo, ¿vale? La musculatura que viene de arriba la llamamos extrínseca. ¿Qué función creéis que tiene esta cuerda, esta plancha, de un tejido muy fuerte? Porque ahora es como si fuera un tendón, ¿no? Imaginaoslo como un tendón muy fuerte, muy poco, es elástico, pero relativamente poco elástico, no os lo imaginéis como un muelle, ¿vale? ¿Qué función creéis que tiene? Amortiguar. Amortiguar. ¿Amortiguar qué? Eso. Los impactos. ¿Qué más? Estáis aquí mirando diciendo, Dios mío, ¿para qué servirá esto? Vicky. Reparto de carga. Reparto de cargas. Stiffness. Devolvernos energía. Stiffness. ¿Alguien ha oído alguna vez la palabra stiffness? ¿Vale? Esta fase, lógicamente, tiene diversas funciones. Una, lógicamente, es proteger los músculos. Sirve de escudos como un exoesqueleto, ¿vale? Pasa un poquito como todo el tracto iliotibial, ¿vale? Que es un refuerzo para el apoyo monodal, ¿vale? Aquí tenemos ese refuerzo, pero además es un tensor, que si tiene la rigidez adecuada, y aquí es donde viene el asunto, tiene que tener una rigidez adecuada para ayudar al sostenimiento de este arco plantar, del cual vamos a hablar ahora. Este domo, esta bóveda plantar es la clave de la salud del pie, ¿vale? A nuestro interés como corredor, muchas más claves para la salud del pie, ¿vale? Pero vamos a hablar de la importancia que tiene esta bóveda, porque vamos a ver que es importantísima para amortiguar, es importantísima para devolvernos energía, ¿vale? Y como habéis comentado algunos, ¿vale? Bueno, yo he comentado esta protección, pero la fascia tiene la capacidad de tener cierto grado de elasticidad y de devolvérmela. Es como una goma, funciona como un elástico, ¿vale? Por lo tanto, las fases finales o cuando yo impacto en el suelo y desciendo, es capaz de estirarse para después devolverme esa energía, ¿vale? Eso también lo hacen los tendones, sobre todo si están muy bien entrenados, ahí viene todo el trabajo pliométrico, ciclo estiramiento, acortamiento que ya conocéis seguramente, ¿vale? Que lo que hacen es mejorar el stiffness, ¿vale? Ese stiffness, que fijaros lo importante que llega a ser. El stiffness es esa rigidez, ¿vale? De los tendones, y cuidado, no confundir rigidez con contracturado y con falta de movilidad articular, ¿eh? Rigidez es como un amortiguador, ¿vale? Si yo le pongo un amortiguador de camión a un Seat Panda, es que la rigidez es excesiva. Cuando con ese Seat Panda pasa por encima de un bache, ¿qué va a hacer el amortiguador de camión? Nada, porque no tiene capacidad de deformarse. Al revés, si pongo un amortiguador de Seat Panda en un camión, cuando pase por encima de un bache, ¿qué va a pasar? Que lo reviento, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es mejor, un amortiguador muy fuerte o un amortiguador más blando? Depende. Va a depender del peso del atleta, va a depender de las cargas, va a depender de si soy velocista, ¿vale? Pero fijaros, un buen stiffness, y lo podemos medir. Hoy en día, los entrenadores podemos medir el stiffness de nuestros corredores mediante potenciómetros y saber, ¿vale? En kilonewtons metro qué stiffness tienen, ¿vale? A nivel de miembros inferiores, incluso con plataformas de salto, podemos verlo según el test que utilicemos, ¿vale? Si utilizamos un Potter Pugman, si utilizamos un índice de Vittori, podemos ver el stiffness, digamos, un poco, es difícil segmentarlo, pero podemos ver gemelo, podemos ver pierna. Un buen stiffness, y esto quiero que eso os quede grabado, me puede llegar a devolver en cada zancada un 30% de energía. Es decir, de la energía de que hayas unos coches híbridos, ¿vale? De la energía de la frenada, el hecho de que mi musculatura se comporte como muelles que son capaces de almacenar energía y devolvérmela después, me pueden suponer un ahorro de un 30% a nivel metabólico, ¿vale? Es decir, que la musculatura activa no tenga que generar tanta carga, ¿vale? Tanto movimiento. Por lo tanto, es importantísimo. Nos encontramos que cuando valoramos biomecánicamente a alguien en la cinta, con acelerómetros que nos permiten en cada pie y a nivel sacro ver estos datos,
la mayoría de corredores vienen con unos esquilmes por debajo del mínimo, de la horquilla mínima, ¿vale? Eso quiere decir que correr les está costando un huevo y parte del otro, ¿vale? Con lo que además implica a nivel de frenada, control excéntrico, etc. ¿Vale? Por lo tanto, va a contribuir a transmitir la fuerza necesaria, ¿vale? Para realizar esa propulsión y ayuda a sustentar a mi amigo en largo plano. ¿Vale? Aquí os voy a poner un pequeño vídeo. Aquí solo he puesto uno. Los alumnos que me conocen de la escuela saben que me encantan los vídeos de cadáveres, ¿vale? Porque la anatomía de los libros es muy maja, pero cuando ves un cadáver, ¿vale? Y puede ver, se ven mucho mejor las cosas, ¿vale? Entonces, este es un vídeo, a ver si lo puedo ir parando yo, ¿vale? Vale, ahora estamos viendo un plano sagital, ¿vale? Del pie, estamos viendo tibia, peroné, ¿vale? Astrágalo, calcáneo, estamos viendo el tendón, perdón, tendón de Aquiles, ¿vale? Metatarsos, ¿vale? Cuñas, naviculares, todos los huesos, ¿vale? Y las falanges. Ahora va a aparecer aquí la fascia plantar en este caso, ¿vale? Lo voy a ir parando porque es importante que os fijéis en varias cosas. Ya tenemos aquí la poneurosis plantar. Quiero que os fijéis, cuando esto lo despiezamos, cuando cogemos al cadáver, cuando estamos un sábado por la noche ahí ligados despiezando cadáveres, más o menos es como pasáis los sábados, ¿vale? Cuando despreciamos este cadáver, nos encontramos lo que os decía antes. Esto está conectado por tejido fascial. Es como una polea. Funciona como, evidentemente, no es una polea en el que esto tiene grandes centímetros de movimiento. Vais a ver que es muy sutil, pero no me inserto aquí, me desconecto y este se inserta aquí. Este aspecto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos problemas a nivel de tríceps largo, por ejemplo, falta de movilidad a nivel de dorsiflexión, la fascia va a paralizar. Lo vamos a ver después. Por lo tanto, una limitación en la dorsiflexión, una rigidez a nivel de gastrocnemio, de sóleo, me va a poder generar problemas en la fascia. Y yo voy a intentar solucionarlo desde la fascia, desde la poneurosis plantar, ¿vale? Vamos a fijaros ahora, hace falta lo repetiremos varias veces. Aquí tenemos la poneurosis, ¿vale? Como os comentaba antes, desde el calcáneo hacia los 5 dedos. Ya, quiero que os fijéis aquí. ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? Perdonad. Un poquito. Vale, bueno, me ha costado parar el vídeo ahí. Muy bien. Ahí está. Me ha bloqueado la presentación. Sí, pero eso me ha parecido. Vale, sí, ahora. Es que a veces lo que se ve de portátil y lo que se ve ahí cambia, ¿sabes? Vale, la voy a volver a dar y no voy a volver a parar. Quiero que os fijéis que cuando le da con el lapicito a la poneurosis, el tendón responde. Estamos hablando de micras y de milímetros, ¿vale? Pero es esa relación anatómico-funcional. La anatomía siempre responde a la función, ¿vale? Con lo cual, por alguna razón sea, vamos a volver a dar al play y prometo no pararlo para que no me vuelva a dar ningún. ¿Vale? Si ya también vamos visualizando otra vez, ¿vale? Esta ¿vale? Se genera un pequeño mecanismo polea, que es muy pequeño. Vemos esa poneurosis, fijaros que no es muy ancha, ¿eh? Tiene más importancia en este plano sagital que en el plano transversal, ¿vale? Ahí tenemos la apófisis del calcáneo donde se produce la disección. Vamos viendo un poquito así interesante esa conexión. Si los separamos, nos encontraremos que fascia y tendón los podríamos separar del hueso y son indivisibles. Es como el oblicuo y el aductor, que anatómicamente hay que cortarlos con un bisturí. Están unidos, ese sistema oblicuo anterior, ¿vale? Cuando trabajamos hay que trabajarlos en todo, ¿vale? Vamos al siguiente. Vamos a entrar ahora un poquito en la cinética y la cinemática del pie durante la carrera. Aquí os voy a poner otro vídeo para que ya empecemos a ver el pie de un corredor soportando carga, ¿vale? En este caso es un vídeo de Herchel Selassie, un corredor recordman del mundo en maratón, ¿vale? ¿No? ¿Vale? Vamos a ver, quiero que os fijéis, también intentaré pararlo, espero que no me dé problema la presentación, ¿vale? Porque quiero que os fijéis en el pie. Tenemos la suerte de que corre descalzo, por lo tanto vamos a poder ver qué hace el pie. Quiero que os fijéis qué pasa cuando impacta, cómo el pie. ¿Por qué creéis que el pie tiene tantos huesos? Bueno, fijaros en una cosa. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano?
¿Cuánto? 207. Vale. ¿Y cuántos huesos hay en el pie? 26. 6, 27, 28. ¿Por qué discrepáis? Por los sesamoideos que tenemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, nos quedamos con 26, ¿vale? Para hacer un número gordo. Entre los dos pies tenemos 52 huesos. De los 206. ¿Vale? Es decir, el 25% de los huesos del cuerpo humano están en los pies. Ahora metemos las manos, también tienen 28, más o menos, ¿vale? Y nos encontramos que el 50% de todos los huesos del cuerpo humano están en las manos y en los pies. Son estructuras brutales, son estructuras súper complejas. Yo, cuando a veces damos clases y tal, siempre digo que el pie me parece la estructura más compleja del cuerpo humano. ¿Vale? ¿Por qué creéis? Claro, esto genera muchas articulaciones, ¿vale? Si aquí en vez de tener tantos huesecillos tuviéramos un solo hueso plano, al estilo esternón, ¿vale? Venga, ¡pam! Ya está. Me haría un montón de lesiones. ¿Pero qué es lo que pasaría? ¿Qué creéis que pasaría? ¿Por qué creéis que el pie tiene tantos huesecillos? Para adaptarse al terreno, ¿vale? Para absorber deformaciones, para poderse deformar, ¿vale? Vamos a ver, también es muy importante entender que en la deformación está la capacidad de no rompernos. Dani siempre pone el ejemplo ese de los aviones, ¿vale? Un avión que tuviera las alas muy rígidas, ante una tormenta partiría. En cambio, cuando estamos metidos en una turbulencia, ¿qué hacen las alas de un avión? Se mueven, siempre dentro de un orden, ¿no? Porque si no, también asustaría bastante, ¿vale? Pero nos deformamos, los amortiguadores se deforman para poder transmitirnos. Mira que saltar de un edificio, ¿dónde preferiríais caer? ¿Contra el suelo o contra una colchoneta? Contra una colchoneta. En la altura es la misma, la energía potencial es la misma, la energía cinética es la misma, pero cuando llego al suelo se disipa, ¿vale? Pues es lo que hace el pie, es como una gran colchoneta que va a permitir, ¿vale?, que cada impacto disipe. Claro, eso tiene un coste. Un montón de articulaciones, un montón de ligamentos, y por lo tanto un montón de cápsulas, un montón de problemas, fuentes de problemas, sobre todo cuando tiene un funcionamiento. Vamos a ver a este corredor. Vamos a ver ahora, sobre todo, con la pierna izquierda. Ahora las acelero un poquito. Antes de que impacte. ¿Hay algo que os llame la atención de este pie? ¿O veis algo en la posición del pie? Está a punto de impactar. Dedo gordo y dedo en extensión. Dedo gordo y dedo en extensión. ¿Tenemos al dedo gordo plano o lo tenemos levantado? Levantado en extensión. ¿Vale? Eso llamamos extensión. ¿Vale? Flexión, extensión. ¿Vale? ¿Por qué levanta el dedo? Hace fuerza, ¿no? Hacer fuerza. Aquí. Si también aquí. Porque luego... Para atender la fase. ¿Para? Sí, seguir diciendo. Vale, es súper importante. Esto vamos a ver después, que es un test muy fácil que podéis hacer, que es el mecanismo Winlands, ¿vale? Levantamos el dedo gordo del pie, aparte de bajar la cabeza metatarsiana, como comentabais, ¿vale?, para activar todo el arco plantar, ¿vale? Está activando el amortiguador. Estoy dándole tensión para que cuando ahora impacte, ese arco plantar se pueda deformar y pueda absorber. Si yo ya impacto en el suelo con el arco plantar plano, no tengo capacidad de amortiguación. Tendría un amortiguador muy chusco, ¿vale? Claro, ahora vamos a ver, os voy a explicar que en muchos atletas o en muchos corredores esto no funciona. Les levantas activamente el dedo gordo del pie y el arco plantar no se mueve. Con lo cual, cuando ellos están corriendo, porque está leyendo la zapatilla y nadie sabe qué pasa ahí dentro, en realidad no tiene tanta capacidad de amortiguador, ¿vale? Eso hay que trabajar. Fijaros cómo ahora impacta. Está a puntito. No quiero parar. Ya, pero sí que está más. Ahí está. Es algo del PowerPoint. Vale, fijaros, de entrada, ¿con qué parte del pie va a impactar? ¿Con el talón? Esta es otra discusión que podríamos tener, ¿vale? Contacto sin strike, ¿vale? Contacto de talón. Está buscando el medio pie, ¿vale? Precisamente para qué. ¿Qué parte os gustaría amortiguar? ¿Vale? Ya, esto de aquí ya duele, solo vemos, ¿vale? Capacidad absortiva, tensiones hacia rodillas, sobre todo encima si lo hacemos con rodilla bloqueada, no straining, ¿vale? Estamos buscando ese contacto de medio pie para amortiguar. Fijaros en el arco plantar cómo lo tiene. Está preparado para decir, ahora, con toda la carga que me va a venir, su peso multiplicado por 2, 2,5, ¿vale? 2, 3 veces su body weight, ¿vale? Aquí alguien tiene que dejar ir,
para luego volver a recuperar. Y esa va a ser toda la musculatura del pie y entre ellos la fascia plantar. A ver, espero que no se vaya cuando le dé al play. Fijaros, a ver si lo podemos ver varias veces. ¿Sois capaces de ver toda la tensión que está soportando el pie en este impacto? ¿Veis cómo se deforma? Como una colchoneta, como si fuera una masa, para absorber esa carga. Si el pie fuera totalmente rígido, evidentemente lo que se llevaría es un golpe muy importante, ¿vale? Otra cosa súper importante, cuando el pie despega, ¿vale? Fijaros, ahora se está produciendo el recorrido, está pasando del medio pie, ¿vale? Está pasando a la fase del apoyo, la pierna contraria está elevada. Si tuviera una dorsiflexión muy limitada, ahora se encontraría con una tensión a nivel astragalino, se encontraría con mucha tensión a nivel aquileo, ¿vale? Y lógicamente tendría un levantamiento pneumático de talón, ¿vale? Cuando luego hablemos de esa dorsiflexión vamos a ver lo importante que es. Y fijaros, ¿cuál es la última parte del cuerpo que está en contacto con el pie, con el suelo? Dedo gordo. Hay un momento en el que está dando toda la impulsión, que evidentemente se está beneficiando de toda la inercia que lleva, lógicamente no le pedimos que aguante aquí arriba. ¿Eh? Bueno, eso para empezar. El corredor medio de la calle, hay muchas veces Exacto. es un bloqueo de la fascia plantar. Es uno de los problemas. A veces, ya cogemos un profesional para verlo, ¿no? Vamos a guiarnos de lo ideal. Incluso dependiendo de cómo estemos coherentes, ¿vale? O si estamos desviando nuestro centro de gravedad, estamos saliendo por el segundo, tercer, cuarto dedo, podemos encontrar que estamos sobrecargando sobre estructuras más pequeñas, ¿vale? De hecho, no vamos a entrar tampoco en ese grado de detalle, pero nos convertimos en humanos cuando desarrollamos el dedo gordo. Hay unos estudios súper interesantes, ¿vale? No es cuando nos pusimos de pie, sino cuando el dedo gordo, que en la mano sigue teniendo función pinza, pasó a ese primer radio, ¿vale? A darnos esa fase de impulso. Por lo tanto, digo yo, aunque sea un modelo ideal, si esto es lo que nos encontramos, igual necesito tener un dedo gordo del pie sano, fuerte, con un flexor plantar fuerte, pues nos encontramos cosas bastante lamentables, ¿vale? De manera muy rápida también en este vídeo, vamos a ver un poquito, es un vídeo muy corto, lo he cortado, me he quedado solamente con la parte, los músculos plantares, ¿vale? Vamos a ver los aductores, ¿vale? La porción transversal, la porción oblicua, ¿vale? Todos los músculos que estamos hablando de la planta del pie, esa musculatura intrínseca. Eso que veíamos ahí, ¿vale? Ese ligamento plantar, aquí tenemos los flexores de los dedos, abductor del dedo gordo, y ahora aparecerá la fascia plantar, ahí la tenemos. Aquí la han dibujado un poco, se les ha ido la mano, ¿vale? Pero esta es un poco la sección transversal que quiero que veáis, ¿vale? Al final, lo que buscamos, ¿vale? Es que entendáis un poco cuál es esta estructura del pie. Toda esta musculatura de aquí, ¿vale? Está protegida por la fascia plantar. La fascia plantar tiene su función, pero lo que no puede suceder, y sucede, es que la fascia plantar tenga que hacer la faena de todos. Por lo tanto, debilidad de musculatura intrínseca va a sobrecargar la fascia, ¿vale? Cuando yo aquí empuje, imaginar este pie impactando contra el suelo, tenga que controlar de manera excéntrica cómo se va produciendo ese aplanamiento del arco plantar, si esta musculatura está débil o no está y no se la espera, ¿quién se acaba llevando el portazo? La fascia, ¿vale? Por lo tanto, la fascia como tal no la puedo entrenar directamente. ¿Cómo puedo hacer un entrenamiento para ligamento cruzado anterior? No, ¿vale? Lo que podemos hacer es nutrirlo bien, cuidar bien esa rodilla, pero sí puedo hacer entrenamiento para toda la musculatura que protege a esa rodilla, ¿vale? Que por lo tanto es amiga, la musculatura es amiga de los ligamentos, ¿vale? Por lo tanto, esta fascia se va a acabar acomodando a como yo tenga el arco dentro. Un pie plano continuamente colapsado va a generar una fascia que va a acabar estando sobreestirada, ¿vale? Un pie cabo, que suele ser una de las causas, ¿vale? Así es, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos un arco muy marcado, por lo tanto tenemos una fascia que la mayor parte de su día está en una posición más acortadita, ¿vale? Por lo tanto, cuando impacto contra el suelo, está soportando muchísima tensión. En ese caso es interesante relajar, ¿vale? Normalmente
Buscamos ahí buscar esa relajación, pero sin dejar de trabajar esta musculatura. Una cosa no quita la otra. Cuando tengo picado, no trabajo tibial posterior. Cuando tengo picado, no trabajo musculatura. No. ¿Vale? Hay que trabajarla, pero hay que hacer un trabajo adicional de mirar de relajar, por foam, pelotita, masaje, etc. ¿Vale? Aquí vemos bien esta estructura. Ahora por debajo vendría la capa de grasa y vendría la dermis. Vamos a hablar de esta bóveda plantar, que es la parte en la que nos vamos a centrar, porque es un poquito la clave de toda la estructura o de toda la cinemática y la cinética. ¿Vale? La estructura de la planta del pie la podemos definir como una bóveda sujeta por 3 arcos. ¿Vale? Si lo miramos en planta, ¿vale? Estaríamos viendo este pie derecho, veríamos aquí AB, el arco transversal, AC, tenemos el arco longitudinal medial o interno, y de B a C tendríamos el arco longitudinal lateral o externo. ¿Vale? Si os fijáis, aquí los tenemos también dibujados, aquí igual cuesta un poquito más visualizarlos, al final acaban dibujando una especie de cúpula o de domo. ¿Vale? El pie no es plano en la parte de abajo. ¿Vale? Alguno ya se ha descalzado, ¿vale? Está acostumbrado. Si os queréis mirar el pie, ¿vale? Si alguien no se lo ha mirado, ¿vale? Veréis que no es plano. Lógicamente tenemos esa ¿vale? El peso del cuerpo acaba recayendo sobre estos 3 puntos y esta cúpula es clave, como hemos comentado antes, ¿para qué? Para poderse deformar y para poder aguantar esas tensiones, ¿vale? ¿Y de quién depende? ¿Vale? ¿O de qué musculatura de manera, digamos, centrándonos, nos olvidamos un momentito de la aponeurosis plantar, depende esta bóveda plantar? Pues depende de muchos músculos, ¿vale? Evidentemente no depende solamente de estos dos, ¿vale? Pero es cierto que el músculo tibial posterior tiene una función importantísima en el control de la bóveda plantar. Fijaros, vamos al tibial posterior, de las periostitis, ¿vale? Tibiales. El tibial posterior, ¿vale? Es este que hemos marcado aquí con el número 4 en la presentación, ¿vale? Es extrínseco, viene de la zona de la pantorrilla, pasa por aquí, por debajo del seno del astrágalo, además ayuda a controlar, ¿vale? La pronación y la caída del astrágalo, ¿vale? A pasar por aquí, es un tendón que se aplana y ayuda a soportar el astrágalo, ¿vale? Y que se inserta en el navicular o escafoides y también con estribaciones hacia las cuñas. Cuando se tensa, lo que hace es comprimir todos estos dos, ¿vale? Por lo tanto, más que levantar el arco plantar, lo que hace es evitar que se nos colapse. Por lo tanto, necesito un tibial posterior fuerte, si más no que funcione. No sé cuánto de fuerte, ¿vale? Pero sí que esté. En muchos corredores nos encontramos que el tibial posterior no funciona bien, está débil. Pensar que es flexor plantar fuerte, por lo tanto, muchas veces está además sobrefatigado, nos podemos encontrar con diversos problemas. Vamos a por otro músculo, el músculo flexor largo del dedo gordo. Tenemos aquí marcado con esta flecha 6, ¿vale? Viene por aquí, fijaros cómo se va a insertar hacia la cabeza del metatarso, ¿vale? Con estribaciones hacia la falange y, por lo tanto, cuando se tensa, genera esa misma compresión. Ayuda a mantener lo que llamamos el navicular drop, ¿vale? Una altura del escafoides, un navicular, que es este puesecito de aquí. Si os fijáis, en este esquema, que es un esquema, ¿no os recuerda los arcos de las iglesias? ¿Vale? Los arcos con sus bóvedas, ¿vale? La piedra angular, ¿vale? Este escafoides parece la piedra angular que si la quito se desmorona todo. Por ahí van los tiros, ¿vale? Es decir, al final, la propia inclinación del metatarso ya forma parte del arco plantar, ¿vale? Pero fijaros la importancia que tiene el arco y vamos a ver cómo musculatura intrínseca, pero especialmente estos dos músculos a los que se les hace muy poquito caso, es decir, ya si haciendo esto de aquí o corriendo se entrena, pues maravilloso, ¿vale? Pero entrenarlo de manera específica, se entrena relativamente poco, ¿vale? Son importantísimos para poder mantener este arco plantar. ¿Vale? Vamos a ver algunas de las causas de alteración funcional del pie. ¿Cuáles son algunas de las principales causas que nos pueden llevar o que nos pueden inducir a esta fascitis plantar? La primera, una de ellas, las alteraciones del arco plantar. Tanto el pie plano colapsado, en el que tenemos toda esa musculatura dada de sí, por lo tanto lo que nos encontramos es con un pie que colapsa. Cuando lo ponemos en el podoscopio vemos ese pie tirando a plano tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿vale? Ostras, claro, esto me lo puede estar produciendo que ya no vamos a entrar en si es un pie plano fisiológico o patológico, ¿vale? La mayoría de los casos lo que nos encontramos es o que hay sobrepeso, es una de las segundas aquí, ¿vale? Sobrepeso también, lógicamente, ¿qué va a hacer con la fascia plantar? Si está ahí abajo. Si yo peso 100 y pico kilos, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Esto va a vivir
chafado, solo descansa cuando me voy a dormir y gracias, ¿vale? Por lo tanto, ver corredores con excesivo sobrepeso, antes de animarles y poner hashtag respect y todas estas cosas, que está muy bien, lo que hay que hacer es trabajar bien con ellos, que pierdan peso, que ganen fuerza, ¿vale? Y que cuiden su pie, que cuiden el resto del organismo, ¿vale? Por lo tanto el pie plano como el arco plantar alto, ya lo hemos comentado antes, ha generado una rigidez importante de esa fase plantar. Hay que dejarse guiar por profesionales y si tenemos algún problema nos vamos a ver un podólogo. Tengo pie plano, tengo pie cabo. Yo me he encontrado personalmente que en los pies planos se puede trabajar bastante bien y recuperar el hábito plantar. En los pies cabos casi siempre acabo necesitando prótesis, ¿vale? Que den soporte. Yo que tengo mucho las ortesis, ¿vale? Pero en pie cabo me he encontrado que necesitan, ¿vale? Suelen ser la menor parte de la población, es decir, hay más pies planos que pies cabos, ¿vale? Pero aquí sí que os puedo decir que sí, oye, que con plantilla bien diseñada funcionan muy bien. Y con pie plano en algunos casos también, pero hay que trabajar. El arco se puede recuperar, sobre todo si es un pie plano fisiológico, si es patológico, hay una alteración ósea, etcétera, etcétera, es también más complicado, ¿vale? Sobre todo luego también hay que pensar que hay gente que tiene pie plano desde hace 200 años. Intentar recuperar eso es complicado, ¿vale? Porque los huesos se adaptan, pasa como en la columna cuando hay una escoliosis. No solamente hay alteraciones en el plano sagital, nos encontramos rotaciones, contorsión, con acuñamiento, cuidado, ¿vale? El sobrepeso, ya lo hemos comentado, el acortamiento del tríceps solar, de toda la musculatura de la pantorrilla, ¿vale? Ya hemos visto por qué. Un acortamiento va a acabar generando que yo no pueda acumular energía y que esa energía tenga que salir de la musculatura del pie. Cuando yo quiero correr y mis músculos no se pueden abrir, ¿habéis tirado alguna vez con arco? ¿Vale? Un arco que hace acumular energía en la cuerda, cuando dejo la flecha, a la par la traspaso la flecha. Si yo un arco lo puedo abrir hasta atrás de todo, va a acumular mucha energía. Si el arco solo lo puedo abrir hasta aquí, va a tener mucha menos energía. Por lo tanto, un tríceps solar acortado al que no le puedo dar la movilidad suficiente para almacenar energía, va a ser un tríceps solar que aparte de estar acortado es técnico. Y que por lo tanto, como yo peso 80 y pico kilos, 70, 80 kilos o los que sean, y tengo que correr igual que mi compañero que tiene una buena movilidad y tiene una buena pantorrilla, me voy a eso. ¿Vale? Y al final, aparte de tendinosis o de problemas o de roturas fibrilares, ¿vale? También podemos acabar afectando a la masa. La movilidad de dorsiflexión del tobillo limitada, ya lo hemos comentado, va a generar una falta de movilidad, ¿vale? De acumulación de energía, pero incluso, y no me quiero complicar mucho, porque el ámbito, ¿vale? Es para corredor popular, ¿vale? Y no quiero entrar tampoco en temas demasiado técnicos, pero cuando la dorsiflexión del tobillo está limitada, tendemos a producir rotaciones tibiofemorales, ¿vale? Maneras de compensación, ¿vale? Incluso, por ejemplo, sobre todo en corredores de montaña, que tenemos que subir por cuestas, ¿vale? Ya partimos de que al apoyar el pie en una pendiente de un 10 o de un 15%, o tengo dorsiflexión o me caigo para atrás. O voy a buscar compensaciones a nivel de articulaciones vecinas, ¿vale? O, ¿vale? Si le pedís a una persona que tiene poca movilidad, que estire el tríceps solar, ¿vale? El típico estiramiento de pie, que vemos en los gimnasios, vais a ver que cuando no tiene movilidad lo haces. Sí, claro. Pero que aquí no estamos estirando lo que estamos estirando, ¿vale? Me estás haciendo una rotación, ¿vale? Con lo cual, todos esos mecanismos ya nos van a explicar que se van a generar tensiones diferenciales, incluso a nivel aquileo se van a producir problemas de tracción y de compresión en la cara externa e interna del tendón. La debilidad muscular de todo, desde la propia pantorrilla, igual porque ya estamos concatenando. Claro, muchas veces cuando valoramos a un corredor decimos, vale, hay debilidad, hay acortamiento, hay sobrepeso, ¿por dónde empiezo? Porque una musculatura que está muy rígida no puedo ponerla a entrenar y darle todavía más rigidez. Primero tengo que estirarla, tengo que ganar esa movilidad en dorsiflexión, ¿vale? Ahora miraremos con qué protocolos, y luego ganamos fuerza. Pero al revés no, me voy hacia arriba. Si yo tengo un bíceps al que no le puedo dar todo el recorrido, estoy acortado, tengo un bíceps aquí. Y yo sigo entrenando aquí. Al final, ¿qué va a acabar pasando? Ya no me va a poder mover, ¿vale? Es decir, primero movilidad, rango completo, y luego lo hipertrofiamos, si es el objetivo, ¿vale? O le damos fuerza, si es el objetivo. Las sobrecargas repetidas sobre la fase plantar, antes lo habéis dicho, ¿vale? Deporte cíclico, ¿vale? Como correr, ¿vale? Va a generar, va a acabar siendo, sumado a todo lo anterior,
la causa final, ¿vale? Pero en realidad todo esto de aquí se puede valorar y se puede intentar valorar, ¿vale? Deficiencias mecánicas o funcionales, como hemos comentado antes, excesiva pronación, tratamiento. Fijaros, una cosa muy interesante, cuando el pie, la pronación es buena, porque ahí podríamos entrar en, no, esos pronadores, esos supinadores, que no sé qué, o tal. La pronación es buena, depende de qué. Ni demasiada ni demasiada poca. Vale. Tiene que existir. La pronación es imprescindible, ¿vale? Es que si no es que soy pronador, dices, vale, aleluya, ¿vale? Porque si no estaríamos bastante jodidos. Lo que es un problema es la sobrepronación, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes, el pie cuando cae tiene que pronar, ¿vale? La pronación es un movimiento complejo en los tres planos, ¿vale? Que no solo implica eversión, sino implica toda una serie de cosas, pero no nos vamos a liar. Pero fijaros en una cosa, cuando el pie prona o cuando colapsamos el arco plantar, ¿vale? Si nos ponemos de pie e intentamos colapsar el arco plantar, vais a ver cómo todo esto se va a hacer, ¿vale? Se nos va a ir la cadera a rotación interna, se va a producir una rotación tibio-femoral y el pie colapsa. Si hago el movimiento contrario, me voy a ir a rotación externa, bla, bla, bla. ¿Eso que a dónde quiero llegar? Porque no os quiero complicar la vida. A que cuando en el pie falla algo, todo lo demás implica. ¿Vale? Podemos tener problemas en la cadera, podemos tener problemas en la rodilla, y vas al trauma porque tengo un problema en la rodilla y nadie mira el pie. Por eso te habrás encontrado también. Tengo condropatía rotuliana, me ha puesto el tiro, ya tienes un pie asqueroso. Ya, para mí es que me duele la rodilla. Ya, nadie te ha mirado que el pie, es decir, es más, cuando yo hago todo esto, la cadera se va ante versión. Ya no quiero complicar más la película, pero una rotación interna lleva la cadera ante versión. ¿Me podría generar un pie excesivamente plano problemas de hiperextensión lumbar o en la sacroiliaca? Por supuestísimo. Todo empieza en el pie. Carlos, muchas veces un pie más aplanado que el otro, Sí. esa pierna tan larga. Por ejemplo, evidentemente, la pierna larga real va a buscar compensaciones en un pie más aplanado para intentar que arriba yo no vaya como los girasoles torcidos, ¿vale? Pero a veces, depende de cuál sea esa dismetría, ahí podemos necesitar unas plantillas, ¿vale? Para equilibrar una cuña, ¿vale? Claro, evidentemente, hay un término, y ahora me hago muy bien el comentario, ¿vale? Porque hay un término que los americanos utilizan mucho, que es el prehab, ¿vale? Supongo que no sabéis lo que es la rehabilitación, ¿no? Si os digo, mañana voy a rehabilitación, la mayoría sabríais qué voy a hacer, ¿no? Me he hecho daño, voy al fisio y hago rehabilitación, trauma, y tengo 10 sesiones de rehabilitación. ¿Qué significa rehabilitar? Volver a habilitar algo, para hacer algo que antes hacía y como ahora no puedo ni rehabilitar. Vale, los americanos utilizan un concepto que a mí me gusta mucho, que es la prehabilitación. Prehab, ¿vale? Aquí no existe. Es decir, voy a correr y antes de ponerme a correr, voy a ir a que alguien me rehabilite, me pase la ITV, me mira el pie, me mira esas dismetrías, me mira si un ATH es correcto, me mira las PAM. ¿Cuándo acaba en el entrenador? ¿Cuándo acaba en el adaptador deportivo? Vale, ya están hechos polvo, ¿vale? Entonces, hostia, ahí sí empezamos a implantar esa prehabilitación. Nos gastamos 200, 300 Evidentemente. en el pantalón, en el... Bueno, desde los 200 poco, valen 700 y 800 soles y luego solo miran los kilómetros, porque no se pone ni la cinta, ¿vale? Que también es una batalla campal, pero o les pides que se hagan una prueba de esfuerzo que vale 100 euros y solo se la hacen si la carrera se la exige, pero porque tú se lo has recomendado, yo no lo consigo casi nunca, ¿vale? Entonces, falta esa cultura. Entonces, esa prehabilitación, que a mí es un término que algunos ya me lo habéis escuchado y me gusta mucho, ojalá, voy a correr, voy a jugar a pádel, y voy a hacer 10 sesiones de prehabilitación para ver, oye, si tengo movilidad escapulohumeral, si ya iré cuando esté hecho polvo. Entonces, nos encontramos con muchos problemas, ¿vale? Vemos un poquito cuáles pueden ser esas principales causas. Reducido, está pensado para el corredor popular, no tampoco para profesionales. Y ahora vamos a ver algunas desglosadas. Por ejemplo, el calzado actual como fuente de problemas. Es bastante evidente. Los hábitos actuales de calzado, ¿vale? No sé qué calzado lleváis la mayoría, vídeo descalzos, guaraches, zapatillas deportivas, chanclas, ¿vale? Cuando os vais a comprar una zapatilla o un calzado de vestir, ¿qué miráis? El precio, el colorín. Esto liga con aquella camiseta guapa que tengo en el armario, ¿vale? ¿Alguien mira el drop? ¿Alguien mira la flexibilidad de la zapatilla? ¿Alguien mira si es ergonómica para su pie?
¿vale? Alguien las compra en un mercadillo que ya no sabemos ni tan siquiera lo que estamos comprando. Pues hombre, en el mundo deportivo sí se ha empezado a poner de moda buscar la ficha, el drop, la amortiguación, el no sé qué, si la horma es ancha, ¿vale? Vale. La mayoría de estos calzados que estamos viendo por aquí no son adecuados para el pie, por mucho que alguien se empeñe, ¿vale? Los hábitos actuales de calzado, y aquí hay un estudio muy interesante ya de 1900 y pico, ¿vale? Hace más de 100 años, en el que ya se detectaban cómo los aborígenes tenían un pie maravilloso, mientras que los que iban en Wall con esos zapatos de este tipo ya tenían juanetes y el pie deformado, ¿vale? Y hace más de 100 años, parece que no hemos aprendido nada, tienden a generar una pérdida de sensibilidad del pie por tener suelas muy gruesas, que hacen que el pie pierda, ¿vale? Que todos esos más de 200.000 exteroceptores que tenemos en la planta del pie estén enviando información propioceptiva al cerebro, ¿vale? Además, les metemos drop, que es levantar el talón respecto a los metatarsos, lo cual hace que las distribuciones de carga sean totalmente incluso intercambiables, ¿vale? Solo 1 centímetro de drop hace que pasemos de que el talón aguante el 60% de nuestro peso corporal y los metatarsianos aguanten el 40% a invertirse. Por lo tanto, pasar del 60% de nuestra carga a los deditos de los pies y el 40% al talón. Si nos vamos a zapatos de este tipo, cerca del 80% del peso se lo estamos pasando a los dedos de los pies. Y al talón, que es este calcáneo potente, preparado para soportar cargas, solo le cae el 20%. Por lo tanto, este tipo de calzado que llevamos a diario me va a fastidiar mucho el pie y me lo va a fastidiar cuando más luego llego a mi casa, me pongo las zapatillas y quiero correr y me duelen cosas, ¿vale? Generan lo que llamamos una cámara de aislamiento sensorial. Es no wifi, no hay comunicación. La mayor parte de todo el control propioceptivo lo tenemos en la planta del pie. Es como poner una venda, es como poner unas manoplas e intentar escribir con el móvil, ¿vale? Estamos perdiendo. Si además les metemos amortiguación, nos podemos encontrar con una deformación anatómica. Es decir, yo ya no veo. Es decir, como hay piedras, como hay raíces, pero tengo amortiguación, yo voy pisando igual, y pasa igual. El pie va, y como la gota malaya, ¿vale? Que va fastidiando ahí el pie, ¿vale? Entonces, Carlos, entonces me está recomendando que corra con un calzado minimalista. No, tampoco, ¿vale? Si más no, de golpe, ¿vale? ¿Cuál va a ser? ¿No? Vamos a ver algunas recomendaciones para que nos valgan, ¿vale? Lo que uno podría hacer para empezar a hacer un cambio de hábito, pero sí que tenemos que empezar a tener presente que drops y suelas gruesas no son lo mejor para ti, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un típico, pues un gráfico clásico, esos que encontramos por internet. Fijaros, aquí tenemos un pie plano, un pie a pie plano, ¿vale? Es decir, un pie sin ningún tipo de calzado, apoyado, ¿vale? Sin drop, ¿vale? Drop cero. Y aquí tenemos el clásico pie, hemos buscado un ejemplo muy exagerado, como puede ser un zapato de tacón femenino o masculino, ¿vale? Pero que nos eleva, nos genera un drop tal, ¿vale? Fijaros, una de las primeras, ya sin entrar en las deformaciones que se producen a nivel metatarsofalángico, ¿vale? A nivel de desplazamiento ilioperoneo astracalino, nos olvidamos de eso. ¿Qué le pasa al gemelo y al sóleo en un pie que continuamente tiene el talón elevado? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Que se va a elongar o que va a estar acortado? Que va a estar acortado, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí. No hace falta que nos vayamos a este ejemplo. Ponerle 1 centímetro de drop a la zapatilla me está cortando 1 centímetro este gemelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el gemelo se va, el gemelo sólido, tricepsural, se va a acomodar a esa posición que tú le estás dando 8, 9, 10 horas al día, ¿vale? Por lo tanto, cuando luego yo me encuentro, es muy habitual, mujeres que llevan zapato de tacón, cuando voy a su casa a entrenar o vamos a hacer una sesión de entreno personal o les digo, oye, descálzate, no puede. Cuando se descalzan, dicen, me duele la espalda, ¿vale? Hay que ir bajándoles el drop poco a poco, porque ¿qué es lo que pasa? Que les acaba hasta cambiando la posición de la cadera, ¿vale? Con lo cual, yo llego a casa, me quito el zapato de tacón, pues me pongo una zapatilla, está por casa que tiene otro talón así, porque si no me duele todo, ¿vale? Estamos intentando pasar de esto en la que ha estado 8 o 9 horas diarias a que esto se estire y el cerebro dice, por aquí, ¿vale? Por lo tanto, podría ser ya una primera buena herramienta, buscando ya herramientas básicas, ¿vale? Llevar calzados planos, intentar caminar descalzos progresivamente. Hay gente que puede empezar a caminar descalzo unos minutitos al día e ir haciendo el principio de progresión, uno de los 7 principios del entrenamiento. Pero podría llegar a ser interesante. Voy a plantear una
Sí, sí, sí. De hecho te iba a decir, ¿y tú qué opinas de caminar descalzo? Porque aquí hay mucha discusión. Depende de porque ¿Por qué? si el pie es un pie con un arco normal, un arco Ujú. sí que te va a ir muy bien caminar de pie. Sí, descalzo. Si para mí un pie calvo, Ujú. a lo mejor el primer grado no, pero ya en el segundo grado, De 2 a 3. en el que pie está muy caído, Sí. si yo no le compenso el centro de gravedad, de para atrás, son personas que acaban padeciendo de cambio igual. Ujú. Es un poco lo que hemos comentado antes, dicho, los pies calvos, es esa situación en la que las plantillas Es así lo peor. pueden ser muy interesantes. Estamos hablando de pies calvos de grado 2, grado 3, ¿vale? Yo el pie normal tirando a cabo podría entrar, ¿vale? Pero sí, que estoy ¿Tú totalmente de igualmente acuerdo. recomendarías fuera descalzo? O sea, En un grado 1 y pico, sí. Después, es que yo no he tenido un cabo grado 3. Lo que tengo son 1 y medio, y ahí puedo dar fe de que las plantillas desangran. cuando haces plataforma de presión, Sí. y está bien. Ves que hay una distribución del centro de gravedad posterior. Pero sí es verdad que si luego continuamos con drop, esa plantilla se va a ir adaptando. Sí, sí. Lo que también estoy de acuerdo es que la plantilla soluciona parte del problema, pero también hay que hacer un trabajo de relajar, ¿vale? Y en estos casos, que es lo que a veces insistimos, relajar, el ritmo de correr, los clásicos, pelotita, ¿vale? Porque ahí sí que intentar buscar esa relajación, esos milímetros que me va a ayudar. Es que la vida me lleva a aportar, porque al fin y al cabo habría que ver cuáles son las causas, y en algunos casos todavía no están, ¿vale? Neurológicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero relajar puede ser una buena. Por suerte, entre comillas, ¿vale? Los pies calvos no predominan tanto como los planos, ¿vale? O tienen menor prevalencia, ¿vale? Con lo cual, sí que es cierto que en pies normales o en pies tirando a plano, caminar descalzo es una muy buena práctica. Incluso hay estudios, ahora vamos a ver alguno de ellos, ¿vale? En el que después de un mes caminando unas horitas al día, con calzado minimalista, nada de correr, caminar mejoraba claramente la sección transversal y la fuerza de la musculatura plantar, ¿vale? Sin necesidad de hacer ningún ejercicio específico, ¿vale? La dorsiflexión del tobillo. Vamos a pasar rápidamente rápido, ¿vale? Porque pues nos pasa el tiempo, ¿vale? Ya hemos comentado una amplitud normal en esa flexión de tobillo, ¿vale? Claro, podemos ver aquí mi amigo Richard. A ver si quiere salir, ¿vale? La dorsiflexión del tobillo, estamos hablando de este movimiento, ¿vale? De este rodillo entre la tibia, el peroné y el astrágalo, ¿vale? Va a contribuir a poder absorber fuerzas, tanto en el impacto, ¿por qué? Porque si yo tengo grados de deformación, voy a poder absorber fuerzas, ¿vale? De hecho, sabemos que una limitación en la dorsiflexión de tobillo está súper relacionado con problemas en el pie, pero con problemas en la rodilla, síndrome de Usbek-Slater, condropatía rotuliana, síndrome de la cintura iliotibial, e incluso con problemas en cadera, ¿vale? Por lo tanto, todo corredor debería saber qué dorsiflexión de tobillo. ¿Cuántos grados de dorsiflexión tiene? Ostras, ¿y esto yo cómo me lo mido? Pues con un test muy sencillo, que vamos a ver después, ¿vale? En este caso, en vez de medir grados con un goniómetro, porque eso no es fácil de medir, hay que medirlo muy bien y hay que encontrar los puntos y tal, yo no lo he medido nunca con un goniómetro, lo vamos a hacer con el Wall Line Steps, ¿vale? Que consiste en buscarnos una pared, ¿vale? Tocando con la rodilla y medir esta distancia entre el dedo gordo y la pared, ¿vale? ¿Es un test que puede tener márgenes de error? Por supuesto. ¿Es un test que hay que discutir si hay que hacer una pierna en carga? Por supuesto. Pero es un test tan sencillo de hacer que solo se falta una cinta, ¿vale? Entonces, ¿qué valores? ¿Vale? Déjame el bloque rojo. Lo vamos a utilizar como si fuera una pared, si no, no se va a ver. ¿Vale? Imaginemos que esto es una pared, ¿vale? Y si lo que queremos medir es estos grados de dorsiflexión, evidentemente descalzo, el calzado, en este caso es un drop cero, ¿vale? Pero si tuviéramos drop nos estaríamos engañando. Lo que vamos a buscar es este movimiento, ¿vale? Que toco bien y que el talón no se levanta. Pues voy bajando y voy midiendo. Evidentemente hay que evitar, ¿vale? Que la persona me esté intentando compensar esa falta de movilidad. Antes, en cadena cinética abierta, decíamos que buscamos esto de aquí. En cadena cinética cerrada, lo que hago es lo mismo. Una rotación interna de cadera, tal, pero cambiando, ¿vale? Por lo tanto, bien alineado, mido, esto cualquiera lo puede hacer en su casa, ¿vale? Pim, pim, voy midiendo, llegará un momento que para tocar con la rodilla se me levantará el talón, ¿vale? Bueno, un poquito para aquí, y en aquel punto donde el talón no se levanta,
pero puedo tocar con la rodilla, mido con una cinta métrica que está lista. ¿Vale? ¿Qué valores son más o menos deseables? 10, 12 centímetros, ¿vale? Fuentes hablan de 10, fuentes hablan de 12. Lo que sabemos es que población normal, 10, 12 está bien, ¿vale? Población corredora, un poquito más. Cuando hacéis el estrés, Sí. tenéis en cuenta, porque si manipular depende mucho, hacia el test. Sí. Es una compensación. El test es muy solo. A ver, no lo... Tiene la flexibilidad de un libro, pero no es solo la... Sí. Entonces, lo tenéis en cuenta. A ver, lo tenemos en cuenta a posteriori. Mi tesis de final de carrera es en el semestre y había muchas controversias en como solo veía el estrés. Vale. ¿Cuál es la variación entre controlar y no controlar? Exactamente, si baja más de 5 minutos. Sí. Se considera que hay una compensación. No, sí. Eso sí, me refiero entre... ¿Pero por qué? Porque puede aceptar la Porque hace una rotación. Claro, porque colapsa y entonces la posición, digo, hay una rotación entre el calcáneo y el astrágalo y por lo tanto el movimiento no es algo. De hecho, sí, hay en la película de Doctech con la tarjetita, ¿vale? Se mide 18 milímetros, ¿vale? Se pasa de los 10 milímetros, plan, ¿vale? Claro, eso sí que lo hacemos cuando, por ejemplo, en el podoscopio vemos ya de entrada que tiene un pie muy colapsado. Entonces, sí. Entonces, cuando nos vamos a hacer este test de aquí, lógicamente tienes que saber que ese pie está colapsado y que probablemente está rotado. De hecho, eso ligaría con la siguiente pregunta que le hacemos al corredor. ¿Dónde notas la tensión? Es decir, cuando yo aquí noto tensión, hostia, no puedo bajar más. La siguiente pregunta es, ¿dónde notas la tensión? ¿A nivel de tejidos blandos, es decir, a nivel de tríceps oral, o la estás notando aquí delante? ¿Vale? Es decir, hay un choque entre la tibia, ¿vale? y el astrágalo. Normalmente, cuando tenemos ese navicular drop por encima de los 10, estar sentado, no vamos a ver el test, pero es medir la altura del navicular con una cartulina sentado y en carga, ¿vale? Pues si baja más de 1 centímetro, como él comenta, es que hay un colapso de esa bóveda plantar y por lo tanto va a cambiar lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué iba a decir yo? Sí, en esos casos suelen notar que el factor limitante no tiene, ¿vale? Entonces, muchas veces, si tú tienes un factor limitante aquí, pero el navicular drop está bien, a priori lo que podemos pensar es que la artrocinemática de la tibia y el astrágalo es que no está funcionando bien. Entonces pasamos a hacer movilidad con cincha, con esparadrapo, para intentar fijar ese astrágalo y poder hacerse ese movimiento. Si es un tema de navicular drop, pues vamos intentando trabajar el arco plantar, a ver si recuperando pasamos a que se posterioriza la línea, ¿vale? Vale, cuando tenemos esa limitación de tobillo, como hemos comentado, que hemos visto cómo medirla, ¿vale? Pues la podéis medir en casa, ¿vale? Todos aquellos que estén por debajo de 10, 12 centímetros, ¿vale? Que es esa horquilla, ya para su día a día pueden tener problemas, ¿vale? Para subir una pendiente, para subir una calle con mucha pendiente, pero un corredor todavía le deberíamos pedir un pelín más. Sabemos que sobre todo en corredores de montaña, 12, 13, 14, muchísimo más tampoco, por eso podría generar una hiperlaxitud y la inestabilidad del, ¿vale? ¿Qué es lo que os imagináis que nos encontramos habitualmente? Acortamientos o grandes movilidades de tobillo. ¿Qué es lo que te encuentras tú? Acortamientos, ¿vale? Si salimos ahí fuera ahora ahí en plan programa de televisión, venga, señora, venga, y vamos a ver, y hiciéramos una estadística, nos vamos a encontrar, ¿vale? Que la mayor parte de la gente no llega ni a los 10 centímetros, ¿vale? Hábitos de calzado, estar sentados todo el día, no hacer ejercicio, bla, ¿vale? Por lo tanto, la dorsiflexión de tobillo es algo que todo corredor, recordad que estamos en el ámbito de la prevención, no voy a hablar de recuperar la fascitis, estamos viendo cómo la prevengo desde el punto de vista de cómo integro en mi entrenamiento ejercicios o valoraciones para que mi corredor no vaya, ¿vale? Por ejemplo, este es el típico movimiento de dorsiflexión cuando queremos bloquear el astrágalo o pincha, pero si no, normalmente el movimiento normal ya no está, ¿vale? Seguimos, aquí hay mucho texto que yo no leo, ¿vale? Cuando luego veáis la presentación, la tenemos. Fijaros, otra cosa súper interesante, el llamado mecanismo Whiplash, mecanismo de poleas del pie, ¿vale? El mecanismo Whiplash, o de cabestrante, o de torno, o de poleas, ¿vale? Que es la traducción de Whiplash en inglés, ¿vale? Es la acentuación del arco plantar cuando se realiza la flexión dorsal de la primera articulación de la tarsopalanca, ¿vale? Cuando yo vengo aquí
y levanto el dedo gordo del pie, ¿os acordáis del vídeo, ¿vale? Del piñata corriendo como un poseso, ¿vale? Cuando yo levanto este dedo gordo del pie, como la fascia tiene todas estas conexiones, esto sube y el arco plantar se eleva ligeramente, ¿vale? Aparte de que se tensa esta fascia plantar. Eso es relativamente fácil de ver, Michi, ¿sabes? Es un test muy fácil de ver, ¿vale? Yo lo que le voy a pedir a Michi es que no haga nada. A veces normalmente hacen demasiadas cosas, ¿vale? Porque en cuanto les tocas el dedo empiezan a moverse, hacen fuerza, ¿vale? Entonces, iba a estar bien un poquito más para atrás, más que nada, ¿vale? Para que estéis un poquito más inestable ahora, ¿vale? Es para que sea. Yo lo que vengo es a buscar el dedo gordo del pie, lo levanto, ¿vale? Y lo que miro es, ¿responde el arco plantar? ¿Se arquea el arco plantar? Sí, ¿vale? Además, la tibia tiende a hacer una rotación lateral, ¿vale? Podría estar un pelín mejor, pero está bien, ¿vale? Lo único que tengo que Lo único que tengo que casi. Vale. Bueno, os fijáis, ¿vale? Es un test muy fácil de hacer. Nos encontramos con 30-40% de corredores que en la primera visita, cuando las haces este test, aquí no se mueve ni el tato, pero ni el tato. Y lógicamente esto tampoco crece, ¿vale? Esto tiene que ver, si os acordáis, ¿vale? Cuando esto colapsa, esto va a rotación interna, cuando yo levanto el arco plantar, esto va a rotación externa, pam, pam, cadera retroversión, ¿vale? Y es muy fácil. Podéis pedir a alguien de la familia que os lo haga, ¿vale? Y comprobemos si funciona. Porque es importante, yo lo estoy haciendo en pasivo, pero cuando él quiera aplicar un windlass activo, que es lo que comentábamos antes, levantar el dedo gordo del pie gracias a los extensores del dedo gordo, si esto no funciona, no va a servir de nada. No preparo mi amortiguador para ese impacto, ¿vale? Pues gracias por aportar tu pie a la ciencia, ¿vale? Sencillo, ¿vale? Estoy intentando simplificarlo para no complicarlos mucho, pero ese test que es tan sencillo nos va a permitir ver si esos flexores del dedo gordo, si la fascia está muy dada de sí, no va a funcionar, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en este, ahora os voy a presentar dos estudios muy sencillos, no me gustan mucho, los estudios, veo muchas charlas y según un estudio se hacen muy fáciles, ¿vale? Perdona. Pues es una pena, porque te gustan. Me encanta y perfecto. vamos en la misma línea. Perdona, pues estamos en contacto, cualquier cosa, ya sabes dónde estamos. Hasta luego. No soy muy fan de los estudios, ¿vale? Pero sí que hay... sí que lo puse. No sabía si lo había colocado, ¿vale? Fijaros, este estudio, que es del año 2016, ¿vale? Nos dice, caminar y correr requieren mayor esfuerzo por parte del tobillo que de los extensores de rodilla. Es decir, ¿cuáles son los extensores de rodilla? El clásico cuádriceps. Cuando veis una carrera y estáis allí en la salida, ¿qué miráis? Las patas. Vas a ir diciendo, este tiene que correr. Cuando vemos a Peraure, decimos, vaya patorras que tiene Peraure, ¿vale? Pero ¿dónde miramos los músculos del tobillo? Porque no los vemos o porque no los sabemos, ¿vale? Caminar y correr requieren mucho más esfuerzo del tobillo que de la rodilla, para que nos entendamos, resumiendo. Y la gente cuando va al gym, pues hace mucha sentadilla, que está fantástico. Hace mucha zancada, que está fantástico. Hace mucho hip thrust, que está muy bien, no voy a entrar en detalles. ¿Y del tobillo, qué hacemos? ¿Y del flexor del dedo gordo, qué hacemos? ¿Y de la fascia, qué hacemos? Fijaros, por ejemplo, en estos datos de aquí, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es el esfuerzo operativo respecto al máximo que puede hacer cada uno, ¿vale? Fijaros, en amarillo tenemos la rodilla y en negro tenemos al tobillo. Estos son diferentes velocidades. Una velocidad lenta, no voy a entrar en detalles, aquí están las velocidades en metros por segundo, pero es igual. Una velocidad lenta casi caminando, una velocidad media que quiero recordar que son 10-12 kilómetros hora y un sprint, ¿vale? Fijaros que esto es el 100%. Muy bien, cuando estamos caminando, la demanda que le estamos pidiendo a la musculatura del tobillo ya se acerca al 40 y pico por ciento respecto al 25% de los extensores de rodilla. Es decir, están más cerca de su límite funcional los músculos del tobillo que los de la rodilla. Fijaros cuando estamos corriendo a un promedio de 10-12 kilómetros hora. Es que la musculatura del tobillo está al 80 y pico, 90% ya de su capacidad. Mientras que la de la rodilla todavía anda en un 70, un 75. Y cuando nos vamos a un sprint, alcanza casi el 100%. Por lo tanto, ¿deberían los programas de entrenamiento incorporar trabajo preferente para el tobillo? Lo suelen hacer, por muchas veces quitado esto de aquí,
porque me gusta tener un poco de género, poco más, ¿vale? Primer dato, importantísimo, es decir, para saber qué tengo que entrenar o para saber dónde tengo que priorizar mi trabajo, tengo que saber cómo trabaja mi cuerpo. Segundo estudio, ya buscando aspectos prácticos, ¿no? Oye, Carlos, después de todo el rollo que me has soltado, de los arcos, de tanta discusión, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a buscar algunas pequeñas soluciones. Este es un estudio muy interesante a favor del minimalismo, pero conste que no estoy promoviendo a la gente correr con zapatillas minimalistas. Cuidado, esto requiere una transición. No puedo pasar de un drop 10, de un drop 20, de estas zapatillas, de unas Hoka mega amortiguadas, a ponerme unas zapatillas minimalistas, ¿vale? Y salir a correr, porque probablemente, ¿qué va a pasar? Que me voy a lesionar, ¿vale? Pero leemos por ahí todavía y vemos a gurús del minimalismo en la tele diciendo que correr con zapatilla minimalista cura y sana y soluciona todos los problemas. No es cierto, es cierto, ¿vale? Puede ser una herramienta bien utilizada. ¿Un cuchillo es una buena herramienta o es una mala herramienta? Depende, ¿vale? Sirve para cortar carne o para asesinar gente por la calle, ¿vale? Con lo cual, las zapatillas también pueden asesinar pies por la calle, mucho peor. Claro, lo interesante de este estudio era que caminar, no correr, con zapatilla minimalista es efectivo para endurecer, para enfortecer, para mejorar la fuerza de la musculatura del pie. Es decir, el mero hecho de empezar a llevar o ir descalzos o una zapatilla minimalista, resulta que nos encontrábamos con mejoras, ¿vale?, en la sección transversal de todos los músculos del pie, así como fuerza mediante dinamométrica, ¿vale? En este caso lo que hicieron fue coger a 60 corredores, pero no los hacen correr, insisto. Hay otro estudio muy interesante en el que los hacen correr, pero claro, no tiene aplicación práctica probablemente para mucha parte de la población. Por eso me quedo con esto, ¿vale? 60 corredores se asignaron a 3 grupos. Uno que caminaba con calzado minimalista, otros que no caminaban con calzado minimalista, seguían con el suyo, pero hacían ejercicios de fortalecimiento del pie, vía posterior con la gomita, la toallita, la mayoría cuando entrenáis con nosotros ya los conocéis, ¿vale? Ahora veremos algunos vídeos. Y el grupo control, el grupo que no hace nada para poder controlar estadísticamente, pues en un doble aleatorio ciego, etc. Muy bien. El grupo, ¿vale?, con calzado minimalista, lo que hizo fue caminar, aunque sean corredores que no os lleve a error, caminar con calzado minimalista, aumentando semanalmente el número de pasos por día. Empezaron haciendo 1000 pasos al día y me volví a poner mi calzado. La semana siguiente hacía 2000 pasos, es decir, una progresión. Por lo tanto, fijaros que no los pasaban a llevar todo el día 8 horas de golpe, ¿eh? Vamos haciendo una progresión. En el estudio, que aquí tenéis el DOI, ¿vale?, y tenéis, lo podéis ir a buscar, ¿vale?, lo podéis ir con detalle. El otro grupo lo que hacía eran ejercicios clásicos. La comidita, pipá, vale. ¿Cuáles fueron los resultados? Todos los tamaños musculares y la fuerza de los músculos aumentaron significativamente de las semanas 0 a 8, esto duró a 8 semanas, 2 meses, tanto los que hicieron ejercicio como los que llevaron el calzado minimalista. Mientras que no hubo cambios en el grupo de control, como era esperable, ¿vale? Algunos músculos aumentaron de tamaño ya en la semana 4, ¿vale? Conclusiones. Caminar con calzado minimalista es tan efectivo, porque además lo estoy resumiendo mucho, pero aquí se hizo resonancia magnética, se vieron secciones transversales musculares, se midió fuerza con dinamometría. Es tan interesante el caminar con calzado minimalista como los ejercicios de fortalecimiento del pie, ¿vale? Por lo tanto, ostras, con estos datos, ¿qué sería más interesante? ¿Hacer una progresión a un calzado minimalista diario o hacer ejercicios de pie? O las dos. Porque no nos quedamos con lo mejor de cada parte, ¿vale? Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos aquí a nuestros proveedores de técnica, ¿cuál es? Oye, voy a empezar a meter determinados ejercicios, cuando os hemos valorado, la gomita, peroneos, etcétera, etcétera, pero con eso no me vale. Lo que no puedo hacer es que 3 veces por semana haga 5 minutos de ejercicios y luego me ponga unos zapatos mega amortiguados y me vaya 8 horas a trabajar. Ahí encontramos el problema. Es como si me estoy dando cabezazos contra la pared, pero me tomo un ibuprofeno. Pues igual me baja un poco el dolor, pero lo que tengo que evitar es que te dé cabezazos contra la pared, ¿vale? No, pero tómate 2 ibuprofenos y se notará menos, ya. Y si dejo de dar cabezazos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos solemos encontrar? Que hay códigos de vestimenta, hay gente que no puede llevar este tipo de calzados todo el día, que incluso, como comentaba, ¿vale?, el doctor, hay gente que de pasar de golpe, yo me lo he contado, hostia, yo me pongo a los 10 minutos, me los tengo que quitar. Vale, pues vamos a ir progresando poco a poco.
Caminar descalzo es una buena herramienta también. Aprovechemos siempre para caminar descalzos por casa, por el bosque, por una hierba, por un bosque lleno de piedras, pero por un bosque que se pueda caminar. Y por la playa. Porque esta es otra pregunta clásica. Ah, caminar descalzo. Yo cada vez que le digo a alguien, camina descalzo, me puedo ir a la playa y digo, qué mal ha hecho caminar descalzo por la playa. ¿Qué opináis de caminar descalzo por la playa? Bueno, la arena con la forma que ella tiene, Sí. ¿Y eso es bueno o malo? no va a mejorar nada de lo que quiere. ¿Vale? Si yo camino por la playa, ¿qué sucede con la arena? Que se deforma. ¿Vale? Por lo tanto, esa fuerza que yo quiero hacer aquí descalzo, lo que quiero es que el pie empiece a trabajar sin la ayuda de plantillas, sin la ayuda de la suela del pie. En la playa no tiene mucho sentido. Pero es que además puede darme problemas, porque me genera inestabilidad. Yo cuando piso, ya no te digo correr, voy a correr por la playa. Está Bueno, súper equivocada. eso es una locura, ¿vale? Porque además ese stiffness del que hablábamos antes, ese rebote, se pierde totalmente, con lo cual a cada zancada tengo que aplicar una cantidad de fuerza que ¿a qué persona le podría decir que corra un poquito por la playa? Una persona que ya esté sana, que tenga un super pie, que tenga mucha fuerza y decir, oye, ¿quieres hacer unos trotes por la playa para acabar de demandar un poco de o cuando preparamos a un corredor que iba a maratón de sables, ¿vale? Pues oye, vamos a trabajar a la playa porque te lo vas a encontrar 7 días, ¿no? Pero no, va la gente lesionada a la playa a caminar descalzo, ¿vale? No es lo más recomendable. Y si lo hacéis, quita la zona de la orilla, ¿vale? Quita la zona donde la arena es más firme, ¿vale? Sí, oye, a nivel sensorial también es muy interesante. Vamos a ver algunos de estos clásicos ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, para la movilidad del tobillo. Imaginemos que hemos hecho ese test de dorsiflexión de tobillo y nos salen unos valores lamentables, ¿vale? Recordemos, un valor medio, población normal, entre 10 y 12 centímetros. Corredor, sobre todo si es de montaña, 2-3 centímetros más a ser posible, ¿vale? Por lo tanto, yo me mido y tengo 7 centímetros, 8 centímetros. Hay otro valor muy importante, la dismetría, ¿vale? Si un pie me da 12, pero el otro me da 7, eso también va a ser fuente de problemas. Porque una pierna no va a poder generar la misma potencia, ¿vale? Ni va a tener el mismo stiffness que la otra. Yo cuando corro me parece que soy simétrico, pero es como un carrito ese del súper que se me va de lado porque tiene una rueda torcida, pues lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, me encuentro en una situación en que la dorsiflexión está baja. Carlos, ¿cómo la puedo trabajar? Bueno, lo primero es buscar un profesional que os ayude, ¿vale? Por nosotros. O cualquier otro profesional cualificado, porque hay muchas veces que, como mira, ha salido la pregunta aquí, puede haber más problemas. Una auricular drop, ¿vale? Pero bueno, en condiciones normales. Vamos a buscar algunos de estos ejercicios que vais a ver, ¿vale? Se están reproduciendo los diferentes vídeos. Yo empezaría por un protocolo en el que buscamos pasar el roll forward por todo el trícepsural, ¿vale? Lentamente, gemelo, sóleo, buscando peroneos, buscando el vientre medial, ¿vale? Intentar que, siempre se ha dicho, relajar un poco el tejido fascial. Bueno, eso no es del todo cierto, ¿vale? Pero sí que es cierto que el roll forward ayuda a cambiar el umbral de percepción del dolor, sí que aumenta un poco la temperatura local, sí que aumenta el flujo de sangre, ¿vale? Y puede ser muy interesante. En aquellos puntos donde encontremos que hay dolor, esos puntos de gatillo miofascial, con la pelotita, con el propio rodillo, aguantar un poquillo, ¿vale? No se van a romper, ni vamos a romper nudos, ni toda esa nomenclatura que nos encontramos habitualmente por ahí. Pero sí que va a ayudar un poquito a cambiar ese umbral del dolor, ¿vale? Que a nivel nervioso cambie cosas. Siguientes ejercicios que podemos hacer, ¿verdad? Vuelvo adelante ahí. Una vez hemos preparado al tobillo, vamos a buscar ejercicios de movilidad. Por ejemplo, ejercicios en los que vamos a buscar esta movilidad, como si fuera una bisagra oxidada en la que le vamos a dar movilidad. Tenemos el ejercicio, como vemos aquí a Dani en este vídeo, con cincha. Este sería un caso específico muy parecido al que le explicaba. Cuando la tensión la encontramos en la parte del empeine, es interesante fijar el astrágalo con una cincha para intentar que el astrágalo no sea arrastrado y que me haga poco. Eso lo vamos a notar sobre todo si al hacer este movimiento, me pinza aquí delante, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la cincha. Si no, no suele hacer falta, ¿vale? Buscamos este movimiento clásico. En este caso hemos puesto un taco porque es lo más barato. Nosotros tenemos la típica cuña que le podemos dar ángulo, pero eso la gente no lo suele tener en su casa. Por lo tanto, un libro, algo. ¿Por qué ponemos la cuña? Porque si no ponemos la cuña, tengo que bajar demasiado. Y entonces muchas veces para darle movilidad al tobillo se me acaba sobrecargando la rodilla. Si pongo una cuña, ¿vale? Como esta que tengo aquí, ¿vale? Le estoy dando movilidad al tobillo sin que la rodilla tenga que bajar, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces haciendo dorsiflexión a la gente se le fastidia la rodilla. Pues busquemos una cuña, busquemos un libro, busquemos un taco, ¿vale? Y lo podemos adaptar.
Aquí faltaría, pero no lo he querido añadir expresamente, trabajo con prioridad excéntrica a una pierna, ¿vale? Pero es que eso ya es más complicado, ¿vale? Ahí me gustaría que un profesional nos ayude a trabajar en el extremo de la curva tensión-longitud, pero nos metemos en temas muy complejos, ¿vale? Ejercicios, por ejemplo, para el tibial posterior. Hemos visto que el tibial posterior era importantísimo. Vale, que se había pasado. ¿Vale? Hemos visto que el tibial posterior es un músculo importantísimo en el control de la estructura de esta bóveda plantar, porque venía por aquí, se insertaba en ese navicular, que nos comentaba el profesional que se puede desplomar y que por lo tanto aguanta. Bueno, pues vamos a trabajar el tibial posterior. Si yo hago esto, ¿trabaja el tibial posterior? A priori sí, porque el tibial posterior también es flexor plantar fuerte. Ahora, si lo tengo muy inhibido, me voy a encontrar que no trabaja y que estoy haciendo flexiones plantares y que no soy capaz de sacarlo de la ecuación, ¿vale? Por lo tanto, buscamos ejercicios como los que estamos viendo aquí, que son ejercicios de tipo analítico. ¿Me tengo que tirar toda la santa vida haciendo ejercicios analíticos de tibial posterior? No. En realidad lo que quiero es, lo integro y luego lo que voy a buscar es que cuando yo haga esta flexión plantar esté, ¿vale? Y eso se puede ver porque en una visión posterior, ¿vale? Al subir, si el tibial posterior funciona bien, me voy a encontrar que los talones salen un poquito hacia afuera. Hay una variación del calcáneo. Vuelvo a lo de antes. Soy la pauta, pero lo tiene que valorar un profesional, porque son movimientos muy sutiles. Yo a veces lo tengo que grabar en vídeo y ver en cámara lenta, porque si no, cuesta, ¿vale? Pero en cualquier caso, ¿qué ejercicios podríamos tener para tibial posterior? Hay muchos, y podemos buscar muchas variantes, pero dos clásicos, ¿vale? Aquí veis a Dani con la goma, haciendo el clásico movimiento de inversión, ¿vale? Ponemos la goma y hacemos ese movimiento de inversión, ¿y quién lo hace? El tibial posterior, es inversor del pie. La inversión es este movimiento en el que me apoyaría la parte exterior del pie. De hecho, caminar así también hace trabajar al tibial posterior. Es otra variante, ¿vale? Esto muchas veces cuando hago sesiones de entreno personal, la gente se acuerda que de pequeño me lo hicieron hacer porque tenía mi plan, ¿vale? Entonces, pues ya me has dado la gata, ¿vale? Pero en realidad es un clásico. La gomita permite aislar muy bien el movimiento, permite regular la tensión de la goma, más tensión, menos tensión, ¿vale? Que iría a 3 series de unas 10-12 repeticiones con un carácter de esfuerzo medio bajo, ¿vale? Cuando nos encontramos un tibial posterior débil y metemos ese tipo de ejercicios, hay veces que a la segunda o tercera repetición a la persona se le encanta el pie, de lo débil que lo tiene, ¿vale? Por lo tanto, poquito a poco, con la goma, etcétera, etcétera. El otro ejercicio que hemos visto, que ya sería un poquito, para mí, ya después de esto es cadera cinética abierta, esta sería cadera cinética cerrada, es la típica flexión plantar, pero en la que ponemos una pelotita de goma en los talones para apretarla y forzar que a la hora de subir fuerce esa parización del calcáneo, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene? Para mí es una progresión, porque aquí ya estoy en cadera cinética cerrada. No solo está trabajando el tibial posterior, está trabajando gemelos, están trabajando cuádriceps, está trabajando isquios, está trabajando todos los controles lumbares, etc. ¿Vale? Por lo tanto, este es un poquito más complicado, este es mucho más analítico, ¿vale? Etcétera. Algunos otros ejercicios, cuando hemos visto, por ejemplo, que el mecanismo Whiplash no funcionaba bien, ¿vale? Que hemos, ahora si piensa, ¿qué puede estar pasando? Lo que está pasando es que la fascia plantar está abierta, ¿vale? ¿Dónde está el pie? ¿Vale? Antes hemos comentado que la fascia plantar iba desde el talón hasta aquí, hasta la cabeza del metatarsiano, etc. Si esto está dilatado, cuando yo levanto el dedo, aquí no se mueve nada, no hay capacidad. Vale, imaginad que tengo una goma de esas de pollo, ¿vale? Pero que está dilatada, ¿vale? Yo tiro, ni esto se levanta, ni la tibia gira, ni pasa absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Acortar esta fascia. A diferencia del pie cabo, aquí lo que tengo es que la fascia está dilatada y lo que tengo que hacer es acortarla. Pero ¿qué hemos dicho antes? ¿Puedo trabajar la fascia? ¿Cómo acorto una fascia? ¿Cómo acorto una fascia? Porque relajarla ya sabemos cómo podemos hacer. Es difícil, requiere mucha paciencia, pero pelotita, ¿vale? El rodillo, la típica botella de agua fría, ¿vale? Cuando ya la fascitis puede haber aparecido. Pero ¿cómo acorto un tejido aponeurótico? Pues muy sencillo. Los tejidos se adaptan a la posición que tenga el pie. Si yo soy capaz de progresivamente, con una musculatura que ahora está fofa, acortarlo, la fascia en pocos días seguirá esa musculatura y se acortará, ¿vale? Si yo la tengo siempre sobreestirada, se quedará así, ¿vale? Por lo tanto,
¿Cómo acorto una fascia? Trabajando la musculatura intrínseca del pie. Flexor del dedo gordo, abductor del dedo gordo, flexor largo del dedo gordo. Por lo tanto, un mecanismo Whiplash deficitario lo que me está dando a entender es que tengo una fascia un poco aquello fofa, ¿vale? Que probablemente la musculatura que hay debajo está todavía peor, ¿vale? Y que lo que tengo que hacer es trabajar esa musculatura. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ejercicios para flexor del dedo gordo, ¿vale? No están en el orden que a mí me gustaría, ¿vale? Pero vamos a ir viendo diferentes ejercicios, ¿vale? Pues aquí tenemos algunos ejercicios, por ejemplo, Dani. En este caso va a trabajar el extensor del dedo gordo. Recordad que luego a la hora de correr todo tiene que funcionar muy bien, porque yo tengo que levantar el dedo gordo, como habéis visto antes. Muchas veces no tenemos fuerza. Claro, es como cuando coloca la goma, se le marca aquí el extensor del dedo gordo, como se le marca todo el tendón, ¿vale? Fijaros ejercicios muy clásicos que algunos conoceréis de la rehabilitación, ¿vale? Recoger la toalla con el dedo gordo, ¿vale? En realidad lo hacemos con todos los dedos, pero el dedo gordo tiene, claro, es que anatómicamente, no lo he comentado antes, pero el dedo gordo tiene sus propios músculos y los otros 4 dedos comparten músculos, ¿vale? Por lo tanto, el dedo gordo tiene su propia musculatura y por algo sea, ¿vale? Por lo tanto, el dedo gordo es importantísimo. Flexionar, recoger la toalla y luego extenderlo para que trabajen los extensores. Son ejercicios muy sencillos. Coger canicas, ponerlas, por ejemplo, de un bote en otro, coger un rotulador del suelo, ¿vale? Claro, todo este tipo de ejercicios van a mejorar no solo la fuerza, sino la maña, ¿vale? El control motor, ese control, ¿vale? Fino. Vamos a ver estos de aquí que no los hemos visto. ¿Vale? Carlos hace un poquillo de frío. ¿Dime? No, Yo no tengo el mando. Yo tengo el control. Ahí tiene el poder de la sala. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, este es un ejercicio muy interesante, ¿vale? Fijaros que ponemos una minivan en los dedos gordos, ¿vale? Y levantamos, y damos movimiento. Claro, aquí la tensión de la goma, ¿hacia dónde va? Va hacia adentro. No es igual que en el vídeo que veíamos aquí, en el que la goma lo que estaba era forzando los extensores de los dedos. Es decir, aquí la extensión de los dedos en realidad se está haciendo sin ningún tipo de resistencia, pero sobre todo este es un ejercicio muy interesante cuando hay juanete, ¿vale? Para intentar estirar el aductor de los dedos, ¿vale? Cuando este dedo de aquí se nos va hacia adentro, que hay gente que tiene juanete y es muy doloroso. Estamos hablando de la importancia que tiene el dedo gordo en la carrera. Antes os he dicho, ¿cuál es el último dedo que queda cuando salimos? Pues si en vez de estar perfectamente alineado para salir hacia adelante, está doblado, a gente que tiene juanetes tiene muchas dificultades para coger bien, ¿vale? Evidentemente hay juanetes de un grado, de muchos grados, ¿vale? Y juanetes que no tienen ya solución. Bueno, no vamos a solucionar el juanete porque normalmente aparecen callos óseos, pero esta goma que nos lleva el dedo hacia afuera, que es lo que estábamos viendo en este vídeo de aquí, que era en negro, ¿vale? Ayuda a aliviar bastante en personas que tengan juanete. Cuando hay personas que nos estén oyendo, ¿vale? Que tengan problemas de juanete, trabajar con la goma de esta manera puede aliviar bastante. A veces recuperar solamente un par de grados es suficiente como para que, qué liberación, ¿vale? Para pasar de un dolor 4 o 6 en la escala de 1 a 10 a 1 o 2. Pues ya vale la pena intentar, ¿vale? Y 2 ejercicios para flexores del dedo gordo, un poquito ya más potentes que este de aquí, pues tendríamos el de la goma. Fijaros que lo que está moviendo aquí Dani con la goma, no te vayas, ¿vale? Es esta articulación metatarsofalángica, ¿vale? No es esto, ¿eh? Tiene que poner la goma y entonces empieza a hacer flexiones plantares desde el tobillo. No, a veces hay que pillarles el pie, ¿vale? Con el dedito gordo y ¿vale? Yo puedo tensar más la goma, ¿vale? Buscando ese carácter de esfuerzo medio que hablamos antes, ¿no? 3 por 10 repeticiones con un carácter de esfuerzo medio. Eso quiere decir, aquí no podemos, ni vamos a poner un encoder ni vamos a controlar la velocidad, que puede hacer 10 más, ¿vale? Que puede hacer el doble de las que haya realizado. Es un trabajo muy analítico, no busquemos. Al principio lo vamos a hacer muy controlado y luego podemos ir aumentando la velocidad. Porque en realidad cuando yo luego corra esto se va a producir la velocidad. Pero al final, cuando yo haya sido capaz de solucionar esto, ¿dónde voy a acabar de integrar ese tipo de movimientos? En saltos, en carrera, pero a mí lo que me va a acabar interesando es hacer esto, ¿vale? Aquí si tengo débil esta musculatura, no busques esto como solución, porque esto va a ser un problema, ¿vale? Es demasiado exigente. A día de hoy, y esta mañana lo discutía con mi compañero Dani, bueno, ya no, estábamos de acuerdo los dos, o sea, que no hay discusión cuando los estamos de acuerdo, ¿no? Pero comentábamos que cada vez nos damos más cuenta
de que no solo para mejorar el rendimiento, sino para evitar lesiones, hay que trabajar con intensidades altas. Hay que perder el miedo a trabajar con intensidades altas, ¿vale? La intensidad la podemos valorar, una carga con la velocidad, ¿vale? Pero al final mi objetivo es, esto está muy bien, pero tengo que poder acabar soportando velocidades de despegue, de recepción, porque es como va a trabajar realmente, ¿vale? Patrón motor, etcétera, etcétera. Y el último ejercicio que quiero que veáis es el short foot, un clásico también, es el vídeo este de arriba a la izquierda, ¿vale? En el que, bueno, tenemos aquí un poquito ampliado. Lo que hacemos es un movimiento como si quisiera acercar el dedo gordo del pie hacia el talón, intentando que se levante muy poquito largo, ¿vale? De hecho, si este ejercicio no se entiende muy bien, os invito a que os pongáis de pie, ¿vale? E intentéis llevar el peso del cuerpo un poquito hacia adelante y os deis, poneros de pie y descalzaros. Con esto acabamos, ¿vale? Tengo más o menos a las 2 horitas, ¿vale? Con esto acabamos, pero vamos a probar esto, ¿vale? Fijaros, el short foot es un ejercicio que es un poquito más complicado de hacer porque como no hay movimiento, es cuasi isométrico, ¿vale? Muchas veces en los vídeos cuesta de ver, pero haced esto. Poneros en apoyo bipolar y ahora desde aquí, vuestro centro de gravedad está cayendo aproximadamente en el centro del pie, si estamos más o menos equilibrados, llevando ligeramente hacia adelante. ¿Notáis de repente como el dedo gordo está trabajando como un bendito? No hemos hecho nada, ¿eh? Desplazar el centro de gravedad, claro, fuera del apoyo del pie. Si me paso, ya pierdo el control, ¿vale? Pero esto, buscar a veces incluso movimientos en los que voy cambiando, claro, lo podría hacer a una pierna y por lo tanto estaría complicando. Son ejercicios muy sencillos, lo hacen luego en la ducha. ¿Vale? Mientras estoy en la ducha, voy a decir que ya van a entrar y que está gilipollas, ¿vale? No pasa nada, como ya total ya se lo sabe, ¿vale? Pero buscar este tipo de movimientos hace trabajar el dedo gordo una pasada, ¿vale? A veces no hay que ir a buscar grandes máquinas ni grandes ejercicios, ¿vale? Short foot es uno de los grandes ejercicios que muchos de los estudios que se hacen de rehabilitación del pie suelen aparecer mucho. Tibial posterior que hemos visto antes con goma, short foot, toalla, ¿vale? Por lo tanto, estos son generalidades, nos van a poder ayudar a prevenir ese desplome del arco plantar, sin entrar ya tampoco en mucho más detalle, ¿vale? Lógicamente, cuando la fascitis ya está implantada, hay que ir primero al médico, que nos haga un arreso, que tengamos un diagnóstico real, que a veces igual no es una fascitis, ¿vale? Lo que puedo tener es una tendinosis en otro lado, y por lo tanto hay que vigilar y sobre todo no correr con fascitis de manera recurrente. Una cosa es que sea muy incipiente, entonces oye, pasamos la carga, vamos caminando, vamos dando, y cuando estemos bien, que no haya prisa, porque se nos pueden producir calcificaciones en los espalones de los que hemos hablado antes, ¿vale? Que es esa fase 4 ya en la que tendones, ligamentos, sometidos a mucho proceso de degradación, el cuerpo que acaba diciendo, mira, escucha, voy a echar hormigón, se acabó, ¿vale? Entonces nos acaba generando aquello que en la radiografía se ve un picotazo, ese famoso espolón calcáreo, que no es lo que duele. La gente visualiza eso como tiene forma de pincho, ¿vale? Es como si, no, pincha, no, lo que sucede es que ese tendón está degradado, ya no tiene flexibilidad y por lo tanto ya vive casi en un estado de inflamación y de degradación crónica. Mucho cuidadito porque esas son situaciones irreversibles. Encuentras corredores con espolones, tanto a nivel de fascia plantar, que sobre todo es más bien flexor de los dedos, ¿vale? Y de tendón Aquiles límite. Esto no es reversible, ni ondas de choque ni historias. En esos perfiles, pues tienen que conformar con correr poquito tiempo, ¿vale? Se me acabó hacer ultras. Y se ¿vale? opera, y se opera esto que dices. Ahí depende del grado, ahí ya se me escapa mucho, ¿vale? Conozco casos en los que cuando es muy incipiente, mediante ondas de choque, es capaz de romper esa estructura y que sea reabsorbida por el tendón, pero cuando ya tienes un espolón calcáreo, es como si aquí te creciera el hueso. Sí. Es decir, si esa persona se muere, ¿vale? Y le cogemos el pie una vez que desaparecen todos los tejidos, parecería un alien, ¿vale? Es decir, tiene un espolón que se queda, es una osificación del tendón que queda sumada al hueso, ¿vale? Por lo tanto, se puede operar o se puede tratar con ondas de choque, hay algunos tratamientos por Indiva. Aquí me meto en un terreno en el que igual alguien me dice, ¿vale? Pero tiene que ser muy incipiente. Como tú tengas un pedazo de espolón, saca. Vale, no ese tendón pierde. Es que mucho, es que no en un espolón. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente, ahora no me acuerdo los números, pero llaman bastante la atención. Hay mucha gente con espolón calcáreo sin dolor.
asintomático, ¿vale? Por lo tanto, ¿vale? No siempre tiene que generar el dolor, ¿vale? Pero normalmente cuando aparece, es decir, el 50%, creo que era el 45-50% de las personas con fascitis plantar, cuando ya acaban pasando por el médico, han desarrollado esporo en diferentes fases de proceso, pero empieza a aparecer. Con lo cual, lo que decía antes, ¿no? Mira, yo tengo, recuerdo un corredor que hace ya pues, como 4 o 5 años que no entrena con nosotros, estuvo un año y le dolía la rodilla, tenía una tendinosis rotuliana potente, ¿vale? Estuvimos trabajando, mejoró un poquito, pero dejó de entrenar, ¿vale? Es esos corredores que de vez en cuando me encuentro en las carreras. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No me dice su nombre, ¿vale? O lo veo en Instagram. Sigue corriendo, han pasado 4 años, la verdad es que el tío está aguantando bastante, pero rodilleras, me lo sé cuando me lo he encontrado, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buah, es que me sigue doliendo. Pero allí sí. Va a llegar un día en el que va a tener un problema, va a tener una tendinopatía en la que ya no va a poder correr, igual no va a poder ni caminar, ¿vale? Entonces, no me vale, ya lo arreglaré. No, de verdad, cuando hay lesiones hay que parar, hay que saber parar, hay que saber. Nosotros siempre decimos que el principal problema para tratar con alguien que tiene una lesión es que quiera curarse. Y suena tonto, pero tiene que querer seguir el proceso. Es muy habitual, sí, curarme quiero, pero no quiero hacer nada de lo que me dices. Quiero seguir corriendo, tengo una ultra en no sé dónde, tengo una maratón de Barcelona, tengo una... ¿Me entiendes lo que te hablo? O estoy hablando con un niño pequeño. Por lo tanto, el primer paso es que quiera curarse, que entienda el proceso y que pare, ¿vale? Y como muchos no quieren, pues acaban, ¿vale? En recidivas, etc. Y hasta aquí un poquito, ¿vale? Cómo prevenir la fascitis, que no cómo curarla, cómo tratarla cuando esté implantada. ¿Tenéis alguna consulta? Sí que son temas muy técnicos y que solamente ya han salido, ¿vale? No son tan prácticos como hablar de la fuerza o del cardio, pero si no hay ninguna duda más, pues lo dejamos aquí. Y os doy las gracias por venir, por escuchar, por aguantar el tostón, que me ha alargado 20 minutos más de lo que quería, pero gracias a todos. Muy bien. Estamos aquí.